Bueno chicos, buenas noches. Sí, la clase de hoy va a ser referente al tema de columnas. Y vamos a ver lo que es columnas por flexocompresión, columnas por cortante, por resistencia y columnas por cortante por capacidad. ¿Correcto? Entonces, lo primero que vamos a ver ahora es la teoría de flexocompresión. ¿Sí? Para apoyarnos, vamos a ver algunas preguntas de la tipo C, ¿sí? En especial la pregunta 4, que al parecer fue la más complicada desde mi punto de vista, por el tipo de estribágeno que posee. ¿Correcto? Entonces, vamos a comenzar. Lo primero, cuando hablamos de columnas, nosotros tenemos que tener en cuenta que para diseñar una columna y verificar el tipo de acero, tenemos que tener en cuenta el aporte, ¿sí?, que existe tanto por la flexión de las cargas solicitantes y la compresión que generan cada una, ¿correcto? La suma de ambos efectos se le llama flexocompresión. Ahora, a diferencia de lo que es vigas, ¿correcto?, viguetas y losas macizas, ¿sí?, el diseño, ¿sí?, se hace con un phi diferente a 0.9. En este caso, para flexocompresión se usa el phi de resistencia de 0.7 cuando hablamos de columnas con estribos rectangulares y phi igual a 0.75 cuando hablamos de columnas con estribos en espiral, ¿correcto? Esto es importante definirlo, ¿sí?, porque la resistencia cambia notablemente, ¿correcto? Ahora, un punto de partida también es la carga última máxima, ¿sí?, que puede existir para definir en este caso el tipo de resistencia. En este caso, ustedes pueden notar, ¿sí?, más adelante lo voy a ver en una gráfica, lo voy a definir, el punto igual a 0.1 por F'C por AG, donde AG viene a ser el área bruta del concreto, ¿correcto? Todo está definido en función de la sección de concreto, ¿correcto? Ahora, al igual que en columnas, vigas y losas, tenemos que comparar también la resistencia. ¿De qué manera? Comparamos tanto las cargas últimas solicitantes como los momentos últimos solicitantes. ¿Comparados con qué? Con el phi Pn, donde en este caso el Pn es el P nominal, ¿correcto? La carga nominal, que se calcula ¿cómo? Se calcula en este caso con la cuantía de acero instalada en la sección. Igualmente, el momento nominal se calcula en función de la cuantía de acero instalada. Una vez calculadas esas cargas y momentos, se multiplican por 0.7 o 0.75, dependiendo del tipo de estribaje que poseamos. ¿Correcto? Ahora, nosotros comparamos este valor, ¿sí?, y debemos cotejar, en este caso, lo calculado dentro del diagrama. Para ello tenemos que hacer lo siguiente. Nosotros tenemos dos tipos de diagramas, ¿correcto? Si nosotros nos vamos al diagrama, podemos obtener lo siguiente. Tenemos diagrama de diseño, ¿sí?, que es el que ven en la parte izquierda, la de azul, y diagrama nominal, ¿correcto? El diagrama nominal se calcula, al igual que el diagrama de diseño, con la cuantía de acero instalada, ¿correcto? Y va a depender mucho de qué, va a depender mucho de la posición de las cargas, ¿sí? En este caso me refiero a las cargas que se efectúan dentro de las varillas de acero, ¿sí? Por lo tanto, nosotros vamos a tener en cuenta mucho el espaciamiento de los aceros, ¿sí?, de las varillas de acero, lo cual es muy importante para realizar y poder dibujar este tipo de diagramas, ¿correcto? Una vez calculado las cargas, como pueden ver aquí, nosotros comparamos esas cargas dentro del diagrama. Si nosotros vamos a comparar con el diagrama nominal, entonces debemos utilizar las cargas nominales, ¿correcto? Estas cargas nominales, ¿sí? En este caso, si pueden ver, aquí le hemos denominado PS igual a la carga nominal, ¿sí? Lo debemos verificar que se encuentre dentro del diagrama nominal. En este caso, si P nominal debe estar, ¿dónde? Dentro del diagrama nominal, ¿correcto? Puede estar dentro del diagrama de diseño también, no hay ningún problema, pero no debe salir del diagrama en rojo, que es el diagrama nominal.
si nosotros queremos comparar, correcto, con el diagrama, en este caso de diseño, debemos utilizar la carga última, ¿sí? Que es la que ven aquí, que es el phi P nominal. Esa carga debe estar dentro, correcto, del diagrama de diseño. No puede encontrarse afuera. ¿Eso qué quiere decir? Lo siguiente, que mi valor de phi P nominal debe estar aquí en la parte del círculo rojo, más no en la parte del círculo violeta. A ver, creo que no se ve. Vamos a ponerlo más oscuro. El círculo en verde, correcto. Si calculamos nosotros con carga última, debemos encontrar dentro del círculo rojo, más no dentro del círculo verde, ¿correcto? ¿Por qué? Porque si encontramos dentro del círculo verde, estamos diciendo que se encuentra fuera del diagrama de diseño, ¿correcto? Lo cual no es recomendable. Y en este caso sería un diseño mal hecho, ¿correcto? Ahora, si nosotros calculamos con nuestro, en este caso, con nuestra carga nominal, que es la que se encuentra aquí, nosotros debemos ubicarnos tanto en el círculo verde como en el círculo rojo. Cualquiera de los dos no hay ningún problema porque se encuentra dentro del diagrama en rojo. Pero no podemos salir de ese diagrama, por lo tanto no podemos ubicarnos, en este caso, dentro del círculo rojo de rojo oscuro, ¿correcto? Si nos ubicamos en esta zona, nosotros no estamos haciendo un buen diseño, ¿correcto? Nuestro diseño se encuentra mal hecho. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cambiar las cuantías de acero o cambiar el tipo de sección de la columna, ¿correcto? Esa es la manera de cómo afrontar los problemas de mal diseño, ¿sí? En cuanto a varillas de acero o a tipos de sección, ¿correcto? Entonces sigamos aquí. Ahora, luego de encontrar, en este caso, cotejar con el diagrama, ¿cómo calculamos nosotros nuestra cuantía de acero instalada? Ahora, nosotros tenemos que verificar lo siguiente, que nuestra cuantía de acero de una columna se encuentre entre 1 y 6%, ¿correcto? Porque 1% es el mínimo que especifica la norma y el 6% es el máximo. Ahora, lo recomendable es que se encuentre entre 3 y 5, ¿sí? Es lo más normal, ¿sí? Si ven una columna que se encuentra entre 3 y 5, quiere decir que el diseño es perfecto, ¿correcto? Si encuentras 1, 2 o 3, ¿sí? Quiere decir que está bien el diseño, ¿sí? Pero es recomendable aumentar la cuantía, ¿correcto? Y si se encuentra en 6, se recomienda reducir un poco, ¿sí? Pero de que esté entre 1 y 6, ¿sí? Es un buen diseño, pero lo perfecto es que esté entre 3 y 5, ¿correcto? Ahora, ¿cómo calculamos la cuantía? Igualmente como lo veníamos haciendo en vigas rectangulares, ¿sí? En vigas tipo T o en losas, como calculando en este caso el acero instalado entre el área bruta. ¿Cuál es el área bruta? En este caso el área bruta es el área de concreto, que es, como pueden ver aquí, B por H, ¿correcto? El ancho por el largo de la columna, ¿correcto? O peralte, ¿sí? Ahora, ¿cómo calculamos nuestro diagrama de interacción? Para poder verificar lo que vimos hace un momento, de la siguiente manera. Nuestro diagrama de interacción se calcula en base a puntos notables, ¿correcto? Existen muchos puntos notables, los cuales nos van a ayudar a encontrar un diagrama de interacción, sea tanto nominal como sea de diseño, ¿sí? Entonces, los puntos más importantes son los siguientes. Uno, el punto A, ¿correcto? Punto de compresión pura, es el punto donde solamente existe compresión en el concreto, más no flexión, ¿sí? Y se calcula con la siguiente fórmula. Como pueden ver aquí, se calcula con la fórmula igual a 0.85 por F'C por la diferencia entre el área bruta del concreto menos el área de acero, ¿sí? ¿Correcto? Total, más Fy, la fluencia del acero, por el acero total. Entonces nosotros calculamos el valor de P sub 0. ¿Cuál es el valor de P sub 0? El valor de la compresión pura, ¿correcto? Ahora, ojo, este valor P sub 0 no es el máximo valor de P, ¿sí? Este es el valor de P instalado, ¿correcto? Ahora,
¿Qué sucede? Nosotros debemos calcular un valor de P máximo. ¿Cómo lo calculamos? De la siguiente manera. Debemos multiplicar al valor de P sub 0, ¿sí? Por 0.8, ¿correcto? Ese valor encontrado, ¿sí? En este caso va a ser la carga nominal máxima, ¿sí? La carga nominal máxima que puede tener, en este caso, la columna, ¿correcto? Ahora, igualmente, ¿sí? Debemos calcular la carga nominal máxima de diseño. Entonces, ¿qué debemos hacer? Calcular, en este caso, la nominal máxima y multiplicarle por el valor de phi, pues, ¿no? Que en este caso puede ser tanto 0.7 como 0.75, ¿correcto? Dependiendo del tipo de estribaje que poseamos. Ahora, como les dije, este punto es de compresión pura, por lo tanto solamente va a haber compresión, como pueden ver aquí, ¿sí? Este es el diagrama, ¿sí? De esfuerzos que van a generarse dentro de la sección de columna, ¿sí? Correcto, de esta manera se va a definir cómo se esfuerza la sección de concreto. Ahora, luego, el otro punto importante también es el punto B, ¿sí? Es el punto de agrietamiento, correcto, es el punto donde, en este caso, si se pueden dar cuenta, una parte, o una, en este caso, tanto la parte inferior como superior de la columna, una de las dos, ¿sí? Va a tener deformación igual a 0. Y si una tiene, en este caso, como pueden ver aquí a la izquierda, tiene deformación igual a 0, la de la derecha va a tener la máxima, ¿correcto? Entonces van a comenzar a deformarse de forma triangular, ¿correcto? Las varillas de acero. Con esa acotación, con ese tema, con ese punto de partida, nosotros debemos calcular tanto las fuerzas en las varillas de acero, ¿sí? Como también los esfuerzos, ¿sí? Ahora, al tener en este caso compresión y también tener momento por flexión, ¿correcto? Va a existir una excentricidad y se va a generar, ¿qué cosa? Se va a generar entonces un momento externo. Por lo tanto, tenemos que calcular nosotros ahora cuánto es ese momento, ¿sí? Que se va a generar por el tipo de esfuerzo generado de forma triangular. Para ello tenemos que utilizar lo siguiente. Primero, calcular la deformación de las varillas de acero, ¿sí? Con esa deformación, calcular el esfuerzo, ¿sí? Luego el esfuerzo, la fuerza, ¿correcto? Ahora, ¿cómo calculamos? Con las siguientes ecuaciones, ¿correcto? Este caso, la ecuación a calcular el esfuerzo, sí lo hemos venido viendo desde la parte inicial del curso, ¿correcto? El esfuerzo del acero se calcula como, la deformación del acero se calcula como, en este caso, D menos C, entre C por 0.003. Ahora, ¿cómo lo ven? Lo voy a dibujar para que lo puedan, más que todo para recordar, pues, ¿no? Y este mismo criterio es el que van a utilizar para los cálculos de todas las deformaciones, pues, ¿no? En este caso, estamos hablando de una sección de viga rectangular, ¿correcto? Tenemos deformación aquí por compresión, deformación por tracción, ¿correcto? Estamos en la fibra superior e inferior. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Debemos calcular la cuantía de la deformación del acero, ¿correcto? Si el acero se ubica aquí, entonces la deformación del acero va a ser aquí. Entonces, aquí tengo yo la deformación, ¿sí? Vamos a ponerle E del acero, ¿correcto? Y aquí arriba tenemos la deformación del concreto, E del concreto, ¿correcto? En este caso, la parte de aquí es el eje neutro, ¿correcto? Aquí se encuentra el eje neutro. Y esta parte de aquí viene a ser ¿qué cosa? En este caso, desde la parte de arriba hasta donde se encuentra la varilla de acero, viene a ser el valor del peralte, que es el valor de D, ¿correcto? Peralte efectivo, por lo tanto, si tenemos este peralte efectivo,
Y tenemos que el valor de aquí es el valor de C, porque es la compresión, ¿sí? Entonces nosotros podemos definir como, mediante ecuación de triángulos, ¿correcto? El valor de S es igual a ¿qué? En este caso la relación que existe entre el valor de C, D menos C, y relacionado con el E de concreto. Por lo tanto, E del acero entre D, que es todo esto, menos C, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? A S entre el valor de C. Despejando, obtenemos la ecuación que vemos en la parte superior. ¿Correcto? Y aquí obtenemos nosotros el valor de la deformación del acero según su posición. ¿Correcto? Ahora, luego, una vez calculada, en este caso, la deformación del acero, con ese valor de la deformación, aplicando la ley de Hooke, ¿sí? Yo puedo encontrar el esfuerzo. ¿Correcto? Calculo el esfuerzo, ¿sí? El esfuerzo del acero, ¿correcto? En este caso puede ser calculado, a la hora que calculamos, a veces hay que tener mucho en cuenta también, a la hora que calculamos tenemos que tener en cuenta que el esfuerzo no puede ser mayor, ¿sí? Al esfuerzo de fluencia, ¿sí? Si es mayor, entonces debemos tomar como esfuerzo el esfuerzo de fluencia, ¿sí? Y con eso realizar los cálculos para las fuerzas, ¿correcto? La fuerza es igual al esfuerzo del acero por el área del acero, ¿correcto? Entonces, digamos, si mi fluencia es 4200 y yo calculo el esfuerzo del acero y me sale 4500, ¿cuánto es el esfuerzo que voy a utilizar? 4200. Con ese valor de esfuerzo, calculo entonces yo la fuerza que absorbe la varilla de acero, ¿correcto? Luego que calculo la fuerza, calculo en este caso la carga en compresión del concreto, que está en función de ¿qué? Va a estar en función en este caso de 0.85 por F'C por A por B, ¿sí? En este caso el valor de A y el valor de B van a depender mucho de la sección, ¿correcto? Aquí obtengo yo el valor de C, ¿sí? ¿Cómo calculo el valor de A? El valor de A es 0.85 C, ¿correcto? O mejor dicho, alfa C, pues, ¿no? Va a depender mucho del F'C. Si el F'C es igual a 210, ¿sí? Entonces, o menor a 280, sería 0.85, pues, ¿no? Y si es que es mayor, con las fórmulas lineales que nos dice, en este caso, la teoría de concreto armado, ¿correcto? Ahora, una vez calculado, en este caso, las fuerzas y la compresión del concreto, aplico un equilibrio, ¿sí? Para obtener tanto el P nominal como el momento nominal, ¿correcto? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque todo este criterio que hemos visto ahora es el que vamos a utilizar para los siguientes puntos. Ahora solamente vamos a tocar los puntos más importantes, ¿sí? Igualmente, el siguiente punto importante viene a ser el punto de condición de falla balanceada, ¿sí? Que viene a ser, vamos a aplicar el mismo criterio, con la diferencia que en este caso vamos a calcular ahora el valor de C con un C balanceado, ¿correcto? Calculamos un valor de C con C balanceado con las fórmulas que hemos venido viendo, ¿sí? Desde la parte inicial del curso, ¿correcto? Y aplicamos el mismo criterio que hemos visto en la parte de fisuración incipiente. Calculamos la deformación, el esfuerzo, luego la fuerza y aplicamos un equilibrio, pues, ¿no? Con las fórmulas que ven aquí en la pantalla, ¿correcto? Luego de calcular ese punto importante, también nos vamos al otro punto importante que es la flexión pura. Igualmente, ¿sí? Se calcula, en este caso, un valor de C. Pero ahora, en este caso, para el cálculo de la flexión pura, nosotros tenemos que iterar, ¿correcto? Va a ser un poco complicado encontrar un valor directo con una fórmula. Por eso que en este caso se itera de manera que encontremos un valor donde la suma de todas las fuerzas encontradas, en este caso tanto por tracción como compresión en las varillas de acero, más la de concreto en compresión, sumen igual a cero, ¿correcto? Ahí lo vamos a ver, ¿sí? Más adelante con las tablas de Excel de la Texas, ¿sí? Cómo se calcula, cómo se itera para obtener ese tipo de puntos y así obtener un diagrama de interacción, ¿correcto? Ahora, todos los puntos intermedios también se calculan de la misma manera, utilizando el mismo criterio, solamente que van a tener en cuenta que las deformaciones del acero sí van a ser distintas, pues, ¿no? Para los puntos condicionantes, ¿correcto?
Luego de obtener cada uno de esos puntos, ¿sí? O los puntos más importantes que son los que he mencionado y he definido, ¿sí? Podemos dibujar nosotros entonces nuestro diagrama de interacción. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros dibujamos solamente con los puntos importantes? Podríamos tener un diagrama de la siguiente manera. Primer punto, compresión pura. Segundo punto, ¿cuál sería? Falla balanceada, es hasta aquí, ¿sí? Y tercer punto, en este caso, el punto de flexión pura, que vemos hasta aquí, ¿correcto? Dice, respecto de qué punto se toman los momentos. Todos los momentos se toman respecto al, en este caso, al centro, ¿sí? Miren, como pueden ver aquí, lo voy a... Por ejemplo, aquí, en flexión pura, ¿dónde se encuentra el eje neutro? El eje neutro se encuentra aquí, pues no. Entonces, ¿yo qué hago? Yo tomo los momentos respecto al eje neutro. Mi momento para el punto 4, para el punto 3, para el punto 2 y para el punto 1. Para esos puntos se toman, en este caso, los momentos, ¿correcto? Respecto a ese punto, ¿sí? Desde ahí se toman los puntos, tomas en este caso los momentos, obtienes los momentos y así obtienes lo que es en este caso tu diagrama de interacción con los momentos nominales y los momentos, y en este caso las cargas nominales, ¿correcto? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Qué dudas? Ya, bueno, sigamos, ¿sí? Como les decía, pues no, entonces una vez que encontramos aquí, en este caso, los puntos, podemos obtener nosotros un punto, un diagrama detallado, ¿sí? Pudiendo calcular todos los puntos que vimos hace un momento, ¿sí? Y lo más importante es que son los tres, pues, ¿no? Que mencioné, ¿correcto? Que en este caso se pueden haber dado cuenta, en su tipo se les pidieron, pues, ¿no? Por ejemplo, en una de las preguntas les dicen calcular el diagrama de interacción, ¿sí? Basado en los siguientes tres puntos. Compresión pura, falla balanceada, ¿sí? Y flexión pura, ¿correcto? Que viene a ser un diagrama de esta manera, pues, ¿no? Forma triangular, ¿sí? Luego calcular qué cosa, obviamente el punto máximo, carga máxima, pues, ¿no? En este caso toda esta zona que ven aquí es la zona donde el concreto va a sufrir mayor esfuerzo. Por lo tanto, siempre se pide que la carga nominal máxima sea a lo mucho, ¿sí? P sub 0, ¿correcto? Entonces sería así dibujado el diagrama de interacción. ¿Correcto? Tanto puede ser nominal, si en este caso fuera de diseño, sería de esta manera. Desde aquí, falla balanceada y flexión. ¿Sí? Flexión pura. ¿Correcto? Igualmente calculo aquí mi carga máxima nominal y esta zona de aquí es la zona crítica, ¿sí? De la sección de la columna. ¿Correcto? Bien. Eso es importante definirlo, ¿sí? ¿Correcto? Para poder encontrar, así, si en este caso las cargas últimas solicitantes, ¿sí? Encontradas por las cargas solicitantes, si se encuentran dentro o fuera del diagrama. Como les dije al inicio, si se encuentran dentro, ¿sí? No hay ningún problema, pero si se encuentran afuera, quiere decir que el diseño está mal hecho. Por lo tanto, se tiene que volver a rediseñar, ¿sí? Correcto. Eso es importante en cuanto a lo que es diagramas de interacción. ¿Correcto? Ahora, una vez que tenemos estos diagramas de interacción, ¿sí? Y vemos en este caso la verificación, ¿sí? Si nos encontramos dentro de los estándares que especifican los diagramas de interacción, ¿correcto? Quiere decir que si me encuentro dentro, estoy bien, si me encuentro fuera, estoy mal. Eso es lo primordial y lo más básico que tienen que tener en cuenta para ver el diseño por flexocompresión. En este caso, verificación, ¿correcto? Ahora, como les dije, pues no, nosotros debemos calcular las cargas, tanto últimas como, en este caso, nominales, ¿sí? ¿Correcto? Ahora, ¿cómo lo calculamos? De la siguiente manera. Fíjense aquí, ¿sí? Tenemos en la parte izquierda, tenemos una columna, cargas, en este caso muerte y viva, y tenemos cargas cortantes, ¿sí? En este caso muerte y viva también, y momentos, ¿correcto? Muerte y viva. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Si tengo este diagrama, que es el más crítico, ¿sí? ¿Correcto? Calculo qué hago, calculo en este caso las cargas últimas, ¿sí? En este caso
Si solamente, obviamente, si solamente estamos hablando de carga muerta y viva, solamente sería una combinación, pues, ¿no? 1.4 y 1.7, ¿sí? De carga muerta y viva, ¿sí? Calculamos la carga última y si queremos verificar con carga última, simplemente con este cálculo podemos ir a nuestro diagrama de interacción de diseño y calculamos que se encuentre dentro. Pero si no queremos hacerlo con la carga última y queremos hacerlo con la carga nominal, ¿qué hacemos? Entonces calculamos la carga última, ¿sí? Y lo dividimos entre el valor de phi para obtener así la carga nominal. Y con esta carga nominal, que es la carga PS que ven aquí, me voy al diagrama y verifico que se encuentre dentro de mi diagrama nominal. ¿Correcto? Así es como verifico. Igualmente tengo que calcular el momento U, último, ¿sí? Carga muerta y viva, amplificación y el momento nominal. ¿Para qué? En este caso calculo la carga última, el momento último, tengo mi par de coordenadas última y me encuentro aquí. Carga última en la parte superior y carga, en este caso momento último, en la parte inferior. Calculo mis coordenadas y así me ubico en el punto que yo deseo. Si quiero la de nominal, igualmente calculo mi P nominal, mi momento nominal y me ubico con mi par de coordenadas, ¿no? P nominal, subo y momento nominal, derecha, ¿correcto? Y así me ubico dentro de la zona del diagrama. Si me encuentro dentro o fuera y así verifico si se encuentra bien o no el diseño. ¿Cómo calculo mi factor de seguridad? Como lo hemos venido viendo desde el cálculo, en este caso de diseño de vigas, ¿sí? Lo calculo, en este caso, mi momento nominal o mi carga nominal entre mi carga de servicio, ¿correcto? Eso es importante también. Y si no quiero calcular mi factor de seguridad con cargas nominales, ¿qué hago? Multiplico por phi, pues, ¿no? Entonces calculo con phi, carga nominal, que es igual a momento último, entre phi, carga de servicio, ¿correcto? Eso es importante también tenerlo en cuenta y saberlo con toda seguridad, pues, ¿no? Porque con eso verificamos si nos encontramos dentro del rango o no, pues, ¿no? ¿Correcto? Verificar el factor de seguridad del acero instalado con el factor de seguridad que nos especifica la norma, ¿no? Que es el mínimo, pues, ¿no? Eso es importante también definirlo, ¿correcto? Ahora, vamos a ver entonces un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, esta pregunta de aquí, ¿sí? Es de la tipo C, ¿correcto? Es la pregunta 4, ¿sí? La 4A, ¿correcto? Fíjense, la sección es una sección como la que expliqué, ¿no? En la clase pasada, donde encontramos una sección, en este caso rectangular, ¿sí? Con estribos rectangulares y además tiene estribos en forma de rombo, ¿correcto? Importante definirlo, ¿sí? Porque nos va a servir mucho tanto para el corte, ¿sí? Que lo vamos a ver quizás en un momento, ¿sí? Entonces, veamos, ¿cómo calculo? En este caso, para esta pregunta nos pidieron solamente 3 puntos, que es lo más importante, pues, ¿no? Compresión pura, falla balanceada y flexión pura, ¿correcto? ¿Qué hago entonces? Lo siguiente, primero, compresión pura. ¿Cómo calculo compresión pura? Como lo vimos aquí, ¿sí? Debo calcular con la siguiente fórmula, pues, ¿no? 0.85 F'C por la diferencia de área de concreto menos área de acero total, más, en este caso, el esfuerzo de influencia por el área de acero total. Pues, ¿no? Entonces verifico todos esos puntos, ¿sí? Todos esos datos. Tengo aquí, en este caso, mis peraltes, ¿sí? Y mis cuantías de acero, ¿correcto? De cada punto. ¿Cuáles son los puntos? En este caso, el primer punto es el que está aquí, ¿sí? Estamos hablando de 5 varillas, ¿sí? 5 varillas de 1 pulgada, ¿correcto? Que viene a ser 5 por 5.1. El siguiente, 2 varillas de 1 pulgada, 2 por 5.1. Y el siguiente, estamos hablando de 5 varillas de 1 pulgada, igualmente 5 por 5.1. En este caso, los peraltes, pues, ¿no? A 6, a la mitad, que es a 25, y el resto a 40, pues, ¿no? 44, ¿sí? Teniendo esas dimensiones, ¿sí? En este caso, esos peraltes efectivos y esas áreas, procedo a calcular mi compresión pura con la fórmula que vimos hace un momento, ¿sí? Con esta fórmula de aquí, ¿correcto? Luego, ¿qué procede? Mi falla balanceada, ¿correcto? ¿Cómo calculo mi falla balanceada? Lo calculo de la siguiente manera, pues, ¿no? Igualmente me voy aquí, falla balanceada, con condición balanceada, ¿correcto? Calculo mi valor de C. ¿Cómo calculo mi valor de C? Con esta ecuación que ven aquí, ¿sí?
Igualmente ya le expliqué, pues no es un momento cómo se obtiene esta ecuación, ¿sí? Que en este caso es con los esfuerzos, ¿sí? De compresión y de tracción. Aplico un equilibrio, ¿sí? En este caso, triángulos, pues no, triángulos notables, y obtengo cuánto vale mi valor de C, ¿correcto? Ahora, con ese valor de C, entonces yo procedo, ¿sí? Valor de N que vale 44, ¿sí? Porque es 50 menos 6, el valor de C calculado como lo vieron con la ecuación hace un momento, y procedo a calcular entonces cada uno de mis ramas de varillas. La primera, pues no es la que se encuentra aquí, por lo que podemos ver, ¿sí? Se encuentra en tracción, ¿sí? Igualmente aquí, y luego aquí en compresión, ¿correcto? Aplico, bueno, al revés, pues no, perdón, este que está acá positivo es en compresión, ¿sí? Los positivos son en compresión y el negativo es en tracción, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? En este caso esta fuerza está en compresión, esta fuerza en compresión y esta fuerza en tracción. Y la fuerza de compresión del concreto se encuentra aquí también, pues, ¿no? Positiva. ¿Correcto? Luego de calculado cada una de esas cargas, ¿sí? En este caso calculo el P nominal. ¿Cuál sería el P nominal? La suma de todas estas cargas, pues, ¿no? La suma de las cuatro que ven aquí, ¿sí? 107.1, 204, menos 107.1 y más 196. Entonces la carga nominal sería la suma de todos ellos, pues, ¿no? ¿Correcto? Con esta carga nominal, ¿sí? Calculo también mi momento nominal, igualmente, pues, ¿no? Con la fórmula que vimos hace un momento, ¿sí? Y se calcula el momento nominal y aplicamos en este caso el de diseño multiplicado por 0.7, pues, ¿no? ¿Por qué? En este caso estamos hablando de estribos rectangulares, pues, ¿no? No estamos hablando de espirales, así que no hay ningún problema, ¿sí? Ahora, el tema aquí es la flexión pura, ¿sí? ¿Cómo calculamos el tema de la flexión pura? Tenemos que iterar de manera que nos encontremos en esta zona. A ver, vamos a abrir entonces la tabla de Excel, ¿sí? Para poder explicar este tema, cómo se calcula mediante la iteración. ¿Correcto? Ya, veamos aquí ahora, ¿sí? Bueno, veamos aquí entonces la tabla de Excel, ¿sí? Ya explicamos esta parte, la falla de balancea, ahora vayamos aquí a flexión pura. Entonces nosotros tenemos que buscar un valor de C, de manera que el valor de P se acerque a cero. Por ejemplo, mira, digamos, si ponemos, por ejemplo, un valor de 20, notamos que el valor del P calculado, ¿sí? Va a ser 136, ¿correcto? Ahora, este valor, como les digo, tiene que ser igual a cero. ¿Por qué? Porque estamos hablando de flexión pura. Por lo tanto, cuando hay flexión pura, no existe carga en compresión. Entonces tenemos que buscar un valor de C que nos satisfaga esa cuestión. Pues, ¿no? Entonces yo debo iterar de manera en que el valor de P sea igual a cero. Lo más cercano a cero. Obviamente no les va a salir igual a cero, ¿sí? Les va a salir lo más cercano posible, ¿sí? A encontrar al valor de cero. Entonces, en este caso, para los cálculos que hemos visto, ¿sí? Podemos colocar cualquier valor, 24, por ejemplo, 25, 26, ¿sí? Vemos que sube, pues, ¿no? Entonces tengo que reducir, pues, ¿no? Un valor de 10 más o menos, pues, ¿no? Aproximadamente, pues, ¿no? ¿Correcto? En este caso, los cálculos que hemos visto, ¿sí? Da un valor de 10.8, pues, ¿no? Entonces podemos poner, por ejemplo, 10.7, ¿sí? 1.4 negativo o 10.8, pues, ¿no? Que es lo que hemos visto en la solución. ¿Sí? Si vemos 10.9, por ejemplo, ¿a dónde nos manda? Nos manda 1.6. Entonces, el más cercano es 10.8. ¿Correcto? Eso es importante definir y tener bien claro los criterios, pues, ¿no? De cómo encontrar estos valores, ¿sí? Ahora, luego de, en este caso, ver el tema de la iteración, ¿sí? Calculamos nosotros nuestro diagrama, ¿sí? De interacción, en este caso, de la columna, que se va a encontrar de esta manera, ¿sí? Con 3 puntos se puede dibujar de esta manera. Y este valor de aquí, que ven aquí, es el valor de P nominal máximo. Por lo tanto, yo lo que tendría que hacer ahora simplemente es jalar este valor y intersectarlo con el diagrama de interacción, y toda esta zona que se encuentra en la parte superior viene a ser la zona crítica de la sección de la columna.
¿correcto? Si en este caso mi valor de P o momento se encuentra ahí, ¿no? En este caso el valor P nominal, momento nominal, ¿sí? Se encuentra en esa zona, quiere decir que la columna va a tender a fallar de forma rápida. Por lo tanto, tenemos que ajustar nosotros nuestro diagrama como cambiando nuestra cuantía de acero, ¿sí? O nuestra sección, dependiendo de cuál sea más satisfactorio, ¿correcto? Y es una de las preguntas, pues, ¿no? Que vino también en la tipo C, creo, si no me equivoco, fue la pregunta número 1, pues, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a colocar esa pregunta, ¿sí? La voy a poner para que la puedan ver. Es una pregunta importante, pues, ¿no? ¿Correcto? Una comparación. Ahora, fíjense aquí, por ejemplo, esta pregunta que fue la pregunta 1, ¿sí? Tenían ustedes 3 diagramas de interacción que se ven de esta manera, ¿sí? ¿Correcto? Y justo en este punto, si ustedes lo ven, ¿sí? Justo en este punto es el punto nominal máximo, ¿sí? Para todas las, en este caso para todos los diagramas, ¿sí? Coincidieron justo, ¿sí? Que ese punto es el máximo, ¿sí? Ahora, lo que debemos hacer nosotros es comparar, pues, ¿no? ¿Cuál es más satisfactorio? ¿Sí? Pueden notar, por ejemplo, ¿sí? Que uno tiene mayor diagrama de interacción, abarca mayor área, ¿sí? Que las demás. Ahora, ¿cuál es cuál? Lo siguiente. Ustedes tienen que colocar una conclusión y ver cuál era, en este caso, si era la sección o era la cuantía de acero lo que generaba que el diagrama de interacción abarque mayor área. En este caso, comparamos, por ejemplo, el diagrama de interacción, ¿no? En este caso, de la sección en naranja con la de azul, vemos que no hay mucha diferencia, pues, ¿no? En este caso viene a ser la de sección 1 y la sección 2, que tienen, en este caso, si no me equivoco, tenían el mismo área, pues, ¿no? ¿Sí? El mismo área de concreto, ¿sí? Por ejemplo, se puede notar en la gráfica cómo el acero fluye en el diagrama de interacción, ¿sí? Si comparamos la gráfica de sección 1 con la de sección 2, que es la que vemos aquí, la naranja con la azul, no se diferencia mucho debido a que la sección de concreto es la misma, ¿sí? ¿Correcto? Aquí lo que variaba, ¿qué cosa era? La cuantía de acero, ¿correcto? Ahora, sin embargo, comparando con la gráfica de la sección 3, ¿sí? Que posee mayor dimensión que las otras, se puede notar cómo el diagrama aumenta considerablemente, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros queremos aumentar nuestro diagrama de interacción, ¿qué debemos cambiar? No la cuantía de acero, sino, en este caso, la sección de la columna, que es lo más recomendable para grandes cambios, ¿sí? Ahora, generalmente, si nosotros queremos cambiar solamente para ver el tema de lo que es el diagrama P nominal máximo, ¿sí? Y solamente es en esta zona, con solo cambiar la cuantía de cero es suficiente, pues, ¿no? Pero si nosotros queremos cambiar, ¿sí? Porque en este caso la carga nominal, la carga nominal se encuentra fuera del diagrama, para asegurarnos, nosotros podemos utilizar el cambio de ¿qué? El cambio de la sección de concreto, que sería más satisfactorio para los cálculos. ¿Sí? Ese es un punto importante también que se debió tocar, pues, ¿no? Dentro de su tipo C, ¿correcto? Entonces, una vez teniendo este tema, creo que ya queda un poco más claro cómo es el tema de la verificación por flexo-compresión, ¿sí? Los puntos importantes, como les mencioné, compresión pura, falla balanceada y flexión pura, donde se realiza una interacción, ¿sí? Una iteración hasta que encontremos que la carga nominal sea la más cercana a cero, ¿correcto? Bueno, ¿tienen alguna duda al respecto de todo lo que hemos tocado ahora, lo que es flexo-compresión? ¿Sí? Para poder ir a tocar lo que es diseño por cortante por resistencia para el tema de lo que es columnas. Si estamos hablando de una sección no rectangular, tienes que aplicar el mismo criterio, solamente que en este caso lo que va a variar, ¿qué cosa es? Ya lo que va a variar va a ser la compresión del concreto, pues, ¿no? Porque recuerda que la compresión del concreto va en función de ¿qué? En este caso, va en función del área de la columna, ¿sí? Por ejemplo, veamos. Digamos que yo tengo una sección tipo T, ¿correcto? Es como que la pregunta 2 creo que es de la tipo C, pues, ¿no? A ver.
creo que es esta pregunta de aquí, la tipo 2, ¿no? Que es, por ejemplo, esta de acá, pues, ¿no? Veamos esta, por ejemplo. Yo quiero calcular, entonces, el diagrama de interacción para ese tipo de columnas. ¿Yo qué debo hacer? Lo siguiente, pues, ¿no? Entonces, yo aplico mi criterio, ¿sí? Mi sección, ¿correcto? Si yo me encuentro mi sección aquí, entonces es como que yo realizo un corte aquí, pues, ¿no? Y este corte lo paso aquí, y aquí voy a utilizar toda mi sección. Entonces, lo que hago es lo siguiente, ubico mi cuantía de acero, ¿sí? Entonces, vamos a colocar aquí la cuantía de cero. Por ejemplo, mi cuantía de cero se encuentra aquí, ¿no? Se encuentra aquí, ¿sí? Se encuentra aquí mi cuantía de acero, mi cuantía de acero aquí, mi cuantía de acero aquí, ¿no? Entonces, ya tengo las ubicaciones de cada una, ¿sí? Entonces, yo comienzo primero, pues, ¿no? Aplicando el criterio que vimos aquí, ¿sí? Obviamente esta parte es más teórica, pues, ¿no? Porque ya no se puede hacer con una hoja de cálculo, ¿sí? Tienes que hacerlo directamente con la parte teórica. Entonces, aplicas en este caso el primer criterio, ¿sí? Que es la fórmula para calcular la compresión. ¿Cuánto varía el área total del concreto aquí? Pues el área total de todo, pues, ¿no? De toda la sección. La tipo C, en este caso, la sección T, pues, ¿no? Y le sumas, en este caso, bueno, le restas, pues, ¿no? Porque es menos, ¿sí? Le restas, en este caso, el área de acero total, pues, ¿no? Que viene a ser todo el área de acero, la cuantía que ven aquí. Pero para la parte, en este caso, de lo que es, por ejemplo, falla balanceada, ¿sí? Vamos a tener el comportamiento de esta manera, ¿sí? Entonces lo vemos aquí. ¿Cómo se ve el comportamiento? Será de esta manera, pues, ¿no? Entonces, lo vemos aquí. Una ley azul. Entonces, sería así, pues, ¿no? Así, por ejemplo. Aquí el concreto aquí. Que se comportaría así, pues, ¿no? De esta manera. Entonces yo tengo aquí mi comportamiento, ¿sí? Que eso quiere decir que aquí tengo momentos hacia arriba y aquí hacia abajo, pues, ¿no? ¿Correcto? Mi momento se estaría dando de esta manera. Vamos a dibujarlo aquí. Los momentos se dan así, pues, ¿no? En este caso, para esta sección sería así, pues, ¿no? Así serían mis momentos, ¿sí? Y así serían mis cargas, pues, ¿no? Y así aplico mi equilibrio. Aquí serían mis cargas P, ¿sí? Y aquí mi momento M. Teniendo ese criterio, ¿sí? Yo entonces puedo calcular cómo obtener mi valor de carga y mi momento nominal. ¿Cómo? Aplicando los criterios que vimos aquí, pues, ¿no? El mismo criterio que vimos aquí, calculo entonces dónde está el eje neutro, ¿sí? En este caso, ¿dónde está? Vemos el valor de C, ¿sí? En este caso, ¿dónde sería el valor de C aquí? El valor de la compresión, que sería en esta zona de aquí, pues, ¿no? Entonces lo vemos aquí. Sería así, pues, ¿no? Toda esta zona de aquí sería mi compresión, y aquí se ubicaría, en este caso, mi compresión del concreto, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí se ubica mi compresión de concreto, y a partir de aquí comienzo a hacer, ¿qué cosa? Mi análisis. Ya tengo mi compresión aquí, quiere decir que esta varilla de acá, estas dos de aquí se encuentran en compresión y las demás están en tracción, ¿correcto? Entonces las demás están en tracción y las que están justo donde se comprime el concreto están en compresión. Entonces, ¿qué hago? Aplico mi teoría, pues, ¿no? Aplico este valor de aquí, ¿sí? Calculo los esfuerzos, las deformaciones, los esfuerzos y las fuerzas. Y luego calculo, en este caso, la fuerza de compresión de concreto y aplico la sumatoria y los momentos, pues, ¿no? Correcto. Y así encuentro, entonces, mi punto de falla balanceada. Y luego calculo igualmente para lo que es, en este caso, mi flexión pura, lo mismo, pues, ¿no? El mismo criterio. Y así obtengo mis puntos notables para cada uno de los de la sección, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Quedó más claro entonces cómo calcular? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si fuera al revés? Pues, ¿no? Si ya no estoy hablando por esa zona, sino digamos que la zona se encuentra aquí. Tengo que aplicar lo mismo, pues, ¿no? Hago mi elevación también, no llevo mis varillas de acero, ¿sí? En este caso, la sección sería al revés, pues, ¿no? Entonces yo lo vería así, entonces lo veo así, pues, ¿no? Correcto, lo veo así, mis varillas de acero se encuentran aquí, entonces tengo una rama, dos ramas, tres ramas, cuatro ramas, cinco, seis ramas, esas seis ramas las dibujo aquí, ¿sí? Y aplico en este caso el mismo criterio que vimos, pues, ¿no? El tema de dónde se ubica mi centro de compresiones, ¿sí? Dónde se encuentra la compresión de concreto, cuál es
se comprimen, qué varillas se comprimen y qué varillas se traccionan, pues, ¿no? Y aplico la teoría que vimos hace un momento. O sea, no es nada complicado, ¿sí? Pero sí sería un poco más extenso, pues, a la hora del cálculo, pues, ¿no? Y no confundirse, en este caso, por el tema del área de concreto, pues, ¿no? Como el tema en este caso es que el área de concreto es distinto, ¿sí? Tanto para un lado como para el otro, entonces va a ser un poco más complejo calculando lo que es la compresión, pues, ¿no? ¿Sí? Si, digamos, la compresión se encuentra en esta zona de acá, solamente en esta zona tienes que calcular entonces todo el área de concreto, ¿sí? Y ahí se calcula la compresión. Eso es importante también, se puede definir, pues, ¿no? Así es como debieron haber hecho el cálculo para su diagrama de interacción, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Quedó más claro ese punto? Claro, ya, correcto. Gracias. Entonces, a ver, ya, genial. Ahora, ¿alguna otra duda al respecto de lo que es flexión-compresión? Para pasar lo que es cortante. Creo que no, ¿verdad? Ya, genial. Entonces, vayamos ahora a lo que es eh, diseño por cortante, ¿sí? Es un poco más sencillo este tema de lo que es diseño por cortante, ¿sí? ¿Correcto? Bueno, diseño por ábaco lo vamos a mencionar al último, ¿sí? Pero por ahora lo más importante es el diseño por flexión-compresión y diseño por cortante, ¿correcto? Esto es importante definirlo, ¿correcto? Y que tengan en cuenta y que sepan cómo calcular las cortantes, ¿sí? Que absorbe el concreto y lo que va a absorber el estribaje, ¿correcto? Bueno, lo que tenemos que saber es lo siguiente. Primero, tenemos que ver nosotros qué cosa, cuándo va a existir compresión y cuándo va a existir tracción, ¿sí? En la columna, ¿correcto? ¿Por qué? Porque dependiendo de eso es que yo voy a definir cómo calcular, en este caso, la cortante que absorbe el concreto, ¿correcto? Ahora, una vez que yo decido o encuentro, ¿sí? Si que la columna se encuentra en compresión o en tracción, lo que voy a hacer es escoger la fórmula que vemos en la parte superior, la cual depende mucho de ¿qué? De la carga. Fíjense aquí, no sé si se han dado cuenta, ¿sí? Pero este valor de NU es lo que nosotros llamamos P último, ¿correcto? Entonces, nuestro valor de phi BC va a ser igual a que 0.53 raíz de B' C por B por D por este criterio que ven aquí, en este caso, esta desigualdad, ¿sí? Ven aquí, ¿sí? El valor de multiplicado todo ese valor que es por 1 más el aporte de la carga, ¿sí? En este caso, más porque es en compresión, ¿sí? Entre 140 por el área bruta, ¿correcto? Y si se encuentra en tracción, el aporte va a ser por resta, pues, ¿no? Si está en tracción, sería menos el valor de P, ¿correcto? Fíjense, una forma de darse cuenta y no olvidarse la fórmula es que lo comparen con la de, en este caso, vigas. ¿Cuál es la fórmula para vigas? 0.53 por raíz de B más C por B por D, ¿correcto? Pero si hablamos de columnas, a esa fórmula de vigas, adicionalmente le debemos multiplicar, ¿qué cosa? El aporte que se genera por la carga, tanto en tracción o en compresión. Entonces así no se van a olvidar ustedes cómo calcular, en este caso, la carga que absorbe el concreto por cortante, ¿sí? Simplemente adicionar el aporte que se genera por la carga en compresión o en tracción, dependiendo sea el caso. ¿Correcto? Eso es importante que lo recuerden. Ahora, teniendo en cuenta este criterio, lo que hacemos nosotros es lo siguiente. Primero, calcular todas las cargas como lo hemos venido haciendo desde un inicio, ¿sí? Primero carga última, luego phi BC, luego phi BC comparar, verificar si necesito o no cortante, ¿sí? En este caso, hablando de cortante, si necesitamos estribos que absorban la cortante, ¿sí? Si necesita, calculamos el phi BC, el phi BS y comenzamos a calcular espaciamientos.
Y si es que no, ¿qué hacemos? Si no necesitamos, entonces colocamos estribaje mínimo o de montaje, pues, ¿no? Como lo hemos visto también en el tema de vigas. ¿Correcto? Ahora, esto es importante, ¿sí? Muy importante que lo tengan en cuenta. En el diseño por fuerza cortante se siguen todos los lineamientos del diseño por cortante para vigas, ¿correcto? Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, solamente que en este caso el valor de FIBE se va a cambiar, ¿sí? Por el pequeño aporte que va a existir, en este caso, por la carga en compresión o en tracción existente, ¿sí? Además, se debe considerar el siguiente espaciamiento máximo de estribos para evitar el pandeado de refuerzo, ¿correcto? Esto es importante, ¿sí? Adicionalmente a lo que veíamos en vigas, ¿sí? Va a existir un lineamiento que me dice que es lo máximo que se debe considerar. ¿Por qué? Porque si no va a existir pandeo en la sección de la columna, ¿correcto? ¿Cómo lo calculo? Con la siguiente fórmula. 16 veces el diámetro de la varilla, ¿sí? ¿Correcto? Instalada. La menor dimensión, estamos hablando de la dimensión de la columna, digamos es B por H, ¿sí? Entonces la dimensión B o la dimensión H, ¿cuál de las dos es la menor? Y esa es la que colocamos, ¿sí? 48 veces el diámetro del estribo, ¿correcto? El estribo instalado, y 30 centímetros, pues, ¿no? Que lo hemos venido viendo desde el tema de vigas. Calculamos el menor y con ese menor nosotros comparamos nuestro diseño por cortante y verificamos cuál es el que debemos colocar. ¿Correcto? Bueno, vamos a ver entonces ahora una pregunta, ¿sí? Vamos a ver esta pregunta de aquí, ¿correcto? ¿Este es por cortante? Así es, este es diseño por cortante. Entonces veamos. Vemos el siguiente edificio, ¿sí? Tenemos un edificio con 5 columnas, ¿correcto? Entonces vemos que la columna del extremo tiene las siguientes cargas, ¿correcto? Cargas por carga muerta, cargas por carga viva y por carga de sismo, ¿correcto? Entonces, nosotros ahora debemos encontrar y verificar el diseño por cortante. ¿Qué debemos hacer primero? Lo primero que debemos hacer es encontrar las cargas en combinaciones. Un diseño para hallar cargas normales. Correcto, a ver, ¿como cuál? Como la de la tipo C. Por ejemplo, esta de aquí. ¿Ya? Vamos a ver esta pregunta, la pregunta 3. ¿Ya? ¿Ya? No hay ningún problema, está bien. Voy a producir la pregunta 3, si la tengo. Sí, sí la tengo. A ver. Correcto. Esta es la pregunta 3. A ver, veamos. Ya. Muy bien. A ver. No la tengo hecha así en diapositiva. Solamente tengo la pregunta 3. ¿Sí? La última sí no la tengo en diapositivas. ¿Sí? Bueno, veamos entonces esta pregunta. Veamos qué dice, a ver, la tipo C. La pregunta dice, se tiene esta estructura, ¿sí? Estamos hablando de un pórtico de 3 columnas, ¿sí? Las columnas son de 35 por 60, ¿sí? Con varillas, con 10 barras de 1 pulgada, ¿sí? Me dicen que solamente existe cargas por gravedad por servicio, ¿sí? Y cargas de sismo, ¿correcto? Ahora, teniendo en cuenta ese criterio, aplicamos el método, ¿sí? Siguiente, ¿correcto? Veamos. Calculamos en este caso las cargas, ¿sí? En este caso, bueno, diagramas de momento, ¿sí? Las cargas de sismo, calculamos, ¿sí? Por el método del portal, ¿sí? Y también se puede calcular en este caso las cargas cortantes, ¿sí? Igualmente, pues, ¿no? Equilibrando y teniendo en cuenta lo siguiente, ¿sí? Que en este caso me están diciendo que las vigas son muy rígidas y que desprecian las fuerzas axiales en las columnas generadas por los laterales de sismo. ¿Sí? Por lo tanto, teniendo ese criterio, nosotros podemos calcular nuestro diagrama de cortantes de la siguiente manera, pues, ¿no? Simplemente dividiendo en este caso los valores de 2P en la parte superior y el valor de 3P, que es todo, en la parte inferior, pues, ¿no? De las columnas.
y obtenemos el siguiente diagrama en las columnas. Teniendo en cuenta ese diagrama, se puede hacer nuestro diseño por cortante, pues, ¿no? Que es la que vemos aquí. Bueno, en este caso, ¿es un diseño por cortante, por capacidad, creo? Sí, este por capacidad, ya no. Entonces, no, no hay uno de la tipo C, no, creo que no. Le voy a explicar esto para lo que es diseño por capacidad, ¿sí? Vamos a ver la que he mostrado hace un momento entonces. Ya, que es, a ver. La de aquí, pues, ¿no? Vamos a ver esta y la que es diseño por capacidad la voy a mostrar, pues, ¿no? Con la pregunta de la tipo C. ¿Ya? Bueno, ya, sigamos entonces aquí, ¿sí? Ya. Bueno, teniendo en cuenta entonces lo que les decía, pues, ¿no? Que estamos hablando de un edificio de 5 columnas, ¿sí? En este caso, la columna que se encuentra en la parte izquierda tiene las siguientes cargas, y con estas cargas podemos nosotros calcular nuestro diseño por cortante, ¿correcto? Lo que debemos hacer es, como tenemos tanto carga muerta, carga viva y carga de sismo, ¿sí? Nosotros calcular nuestras combinaciones, pues, ¿no? En este caso, 1.4 carga muerta, más 1.7 carga viva, 1.25, ¿sí? De la carga de servicio, más carga de sismo, menos carga de sismo, ¿sí? 0,9 carga muerta más carga de sismo, 0,9 carga muerta menos carga de sismo, ¿sí? Nosotros, teniendo estas combinaciones, calculamos qué cosa, tanto nuestra carga última como nuestra cortante última, ¿sí? ¿Correcto? Teniendo en cuenta eso, ¿por qué? ¿Por qué calculamos la carga última? Como les dije, pues, ¿no? Nuestra cortante, ¿sí? Que absorbe el concreto va a depender de qué? De nuestra carga, pues, ¿no? ¿Sí? Como lo hemos venido viendo aquí, pues, ¿no? ¿Sí? Va a depender de qué? De nuestra carga última, ¿sí? Es importante que lo tengan en cuenta y que lo recuerden. Por eso que se calcula aquí la carga última, ¿sí? Ahora, calculando la carga última, ¿sí? Y la cortante última de las solicitaciones, procedemos a calcular la cortante que absorbe el concreto, que está en función, en este caso, de la carga última, como lo vemos aquí, ¿sí? 0.53 raíz de F' por B por D por 1 más menos, dependiendo de qué tipo sea, si es compresión o tracción, la carga última entre 140 área bruta. En este caso, todos son qué cosa, compresión, por lo tanto se suma, pues, ¿no? Y se calcula la cortante que absorbe el concreto, ¿sí? Tenemos el valor de BC, que es la cortante que absorbe el concreto, tenemos el valor de phi, entonces calculamos cuánto vale el valor de BS. ¿Cómo calculamos el valor de BS? Como lo hemos venido viendo desde vigas, ¿sí? De la siguiente manera, pues, ¿no? El valor de BS, ¿a qué es igual? La cortante última menos phi BC, ¿sí? Todo entre phi, pues, ¿no? Entre phi. Así calculamos entonces el valor de BS, ¿correcto? Teniendo en cuenta tanto las cortantes últimas, ¿sí? Como las cortantes que absorben el concreto, ¿sí? Ahora, luego de calcular el valor de la cortante, ¿sí? Del estribaje, que absorbe el estribaje, ¿sí? Aplicamos en este caso lo que es la fórmula para el espaciamiento. Igualmente, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que se calcula de la misma manera como lo hemos venido viendo en vigas, pues, ¿no? El espaciamiento que es igual al AU, ¿sí? ¿Correcto? Por FY, ¿sí? Por D, entre la cortante del estribaje, pues, ¿no? Tenemos ya en este caso calculado el valor de BS, ¿sí? Teniendo en cuenta en este caso el criterio de desigualdad que vemos aquí, ¿sí? Tenemos el valor de BS, ya tenemos el valor de U. ¿Cómo calculamos el AU? En este caso por la sección, ¿sí? En este caso, ¿cuántas ramas tenemos? La más crítica sería ¿cuál? En este caso, la que tiene solo 2 ramas, pues, ¿no? ¿Sí? Recuerden, siempre la más crítica es la que tiene menos ramas. ¿Por qué? Porque va a resistir menos la cortante, ¿correcto? Eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, la que tiene menos ramas es la que
voy a utilizar. Entonces, calculo aquí. Tenemos aquí dos ramas, ¿sí? ¿De cuánto? 3/8, ¿sí? De 3/8 sería entonces 2 por 0,71, pues, ¿no? ¿Correcto? Entonces, con eso, teniendo en cuenta ese punto importante, procedo yo a calcular, ¿sí? Mi diseño, ¿correcto? Ahora, calculamos entonces, ¿sí? El espaciamiento y encontramos entonces cuánto es de cada uno, pues, ¿no? En este caso, 60, 758, 41 y 55. ¿Cuál es el máximo? En este caso, el más crítico, pues, ¿no? ¿Correcto? Luego que calculamos ese valor, ¿sí? Lo comparamos con el que nos dice aquí. En el criterio se escoge el menor, pues, ¿no? ¿Cuál sería? 30 centímetros, pues, ¿no? ¿Sí? Calculo cada uno y lo comparo, ¿correcto? Y así encuentro cuál es mi espaciamiento, ¿correcto? Según la norma, calculo estos valores, el espaciamiento máximo, ¿sí? En este caso viene a ser ¿cuánto? 16 veces el diámetro de la barra, ¿sí? En la menor dimensión, ¿sí? En este caso 48 de ¿sí? Y 30 centímetros. Entonces, ¿cuál sería el menor? 30. Comparado con el anterior, entonces tenemos 30. ¿Correcto? En este caso vemos entonces en la parte superior cómo estaba distribuido, ¿sí? Tenemos cuántos estribajes, tenemos 1, 2 y el cachito, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces estamos hablando, o 3, creo que es 3, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? 3, entonces colocamos 3 de 3/8 más 1, un cachito de 3/8, pues, ¿no? En este caso, cada 30, porque es lo que hemos calculado. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Tienen alguna duda? Es como les dije al inicio, este cálculo es parecido, ¿sí? A lo que vimos en vigas, con la diferencia es que ahora vamos a tener en cuenta el aporte de la carga última, pues, ¿no? ¿Sí? El aporte de la carga última en función cuánto se genera en FIBC. Ya. La cantidad de Buenas noches, estribos, Luis. a ver, sí, te escucho, te escucho. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches. sacaste la cantidad de estribos? O sea, ¿al ojo nomás? ¿Te refieres a qué te refieres con cantidad? O sea, ¿cuántos estribos hay aquí? En este caso tienen que haberte dado, pues, no la distribución. Si te das cuenta, mira, tenemos cuántos estribos aquí, mira, lo voy a dibujar. Mira, ves acá uno, ¿sí? Uno en morado, dos aquí, y el tercero que está acá, pues, ¿no? ¿Sí? Y aparte hay un cachito, ¿no? Que se encuentra aquí. Ahora, si no te dan el estribaje y tú quieres calcular qué tipo de estribaje colocar, lo siguiente, tienes que tener el siguiente criterio. No sé si recuerdan, en la parte de vías creo que lo mencioné, ¿sí? El estribo solo puede amarrar, ¿sí? En este caso, un estribo solo puede amarrar 3 varillas de acero, ¿correcto? No puede amarrar 4. Si hay 4, entonces ya no puedo colocar un estribo, sino debo colocar 2. ¿Correcto? Lo reglamentario es que siempre un estribo amarre 3, ¿correcto? Lo voy a dibujar aquí, ¿sí? Para que veamos aquí. ¿Sí? Digamos que este que está acá es mi sección, ¿correcto? Yo tengo aquí entonces una varilla, vamos a ponerlo de otro color. Color verde, que tengo una varilla aquí, tengo una varilla aquí, una varilla aquí, una varilla aquí, ¿no? Digamos aquí, aquí, ¿sí? Entonces yo tengo estas varillas, entonces yo como que coloco mis estribos de la siguiente manera. Primero, me fijo, tengo en una línea, tengo 4, correcto. Entonces como tengo 4, yo no puedo colocar un solo estribo. Entonces, ¿qué hago? Coloco un estribo aquí y otro estribo aquí, correcto. Amarro 3 en una línea y 3 en la otra línea. Entonces necesito entonces, ¿cuántos? 2 estribos. Correcto. Ahora, ¿qué pasaría si
En este caso, en la parte del centro no hay, pues, ¿no? En este caso es una varilla, sino hay dos. Como la que está aquí, pues, ¿no? La que se encuentra aquí, que es ese mismo caso. Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, dos varillas acá y dos varillas acá, ¿qué hago? Aparte de amarrar en los extremos, que debo amarrar en la parte central, pues, ¿no? Entonces, colocaría aquí un estribo más. ¿Correcto? Entonces, estaríamos hablando de ¿cuántos estribos? De 3 estribos, pues, ¿no? Correcto, por eso que ustedes si se fijan aquí, mira, al inicio, por ejemplo, no lo pude notar, pues, ¿no? El estribaje que se encontraba en el medio. Por eso comenté que si hacíamos el corte, ¿sí? En este caso, eran dos, pero fíjense que no son dos, sino son cuatro, pues, ¿no? ¿Correcto? Correcto, genial. ¿Sí? Eso es importante también, tienen que definirlo, ¿sí? Y para repartir a lo largo de la altura de la columna solo es un espaciamiento, no sé si igual que en vigas, claro. Si yo, por ejemplo, yo voy a colocar en este caso lo siguiente. Si tengo yo, por ejemplo, una columna y digamos que el espaciamiento entre varillas supera los 15 centímetros, ¿sí? Eso es importante también, no lo mencioné, ¿sí? Gracias por hacerme recordar. Si supera los 15 centímetros, entonces yo debo colocar un estribo de amarre. ¿Eso qué quiere decir? Veamos lo siguiente. ¿Qué pasaría entonces? Digamos ahora sí, yo tengo esto mismo, ¿sí? Pero ahora yo solamente tengo tres, ¿correcto? Tengo aquí uno más, pero el espaciamiento que hay entre varilla y varilla supera los 15 centímetros reglamentarios por la norma. Entonces, ¿qué debo hacer? No puedo colocar solo un estribo, entonces debo colocar entonces dos estribos, ¿no? Estribo aquí y estribo aquí, ¿correcto? Y amarraría entonces todas las varillas, ¿correcto? Como también lo que puedo hacer es lo que hace aquí, ¿sí? En la parte izquierda, colocar un gancho. Entonces también puedo hacer lo siguiente. Coloco entonces ya no dos estribos, sino puedo colocar entonces un estribo, ¿sí? Y un gancho, pues, ¿no? Entonces sería de esta manera. Un estribo aquí y un gancho, pues, ¿no? Un gancho que amarre la varilla. Lo cual no es recomendable colocar muchos ganchos, ¿sí? Lo que se recomienda siempre es colocar estribos, ¿sí? Como es lo que puse hace un momento, y en caso extremo, ¿sí? Colocar un gancho. ¿Por qué? Recuerden que el comportamiento de un gancho comparado con un estribaje no es lo mismo, pues, ¿no? Un estribo es mucho más seguro por lo que es un confinamiento cerrado, ¿sí? A comparación de un gancho que es un confinamiento abierto. ¿Correcto? Eso es importante recordarlo, ¿sí? Correcto, es importante recordarlo para poder tener un buen diseño, pues, ¿no? Un diseño muy satisfactorio. ¿Correcto? ¿Tienen alguna otra duda? Con respecto a lo que es el cálculo, ¿sí? De los estribos, aquí en este caso, del espaciamiento. Ya, ¿a qué me refiero con que solamente se puede amarrar tres varillas? Correcto, ya, ahora lo vemos. Mira, lo vuelvo a explicar, ¿sí? Ya, tengo lo siguiente. ¿Qué me dice la norma? La norma de concreto armado me dice lo siguiente. El espaciamiento que puede existir, el espaciamiento máximo que puede existir entre varillas, ¿sí? Debe ser 15 centímetros. Entonces, digamos que yo tengo esta sección de columna, ¿correcto? Digamos que mi peralte de columna es 70 centímetros, ¿sí? Tenemos 70 centímetros por 30 centímetros, ¿correcto? Entonces, según mi diseño, ¿sí? Yo obtengo, en este caso, 4 varillas, ¿correcto? Entonces voy a dibujar mis 4 varillas. ¿Sí? Yo tengo 4 varillas de 1 pulgada, ¿sí? En los extremos y una central, ¿correcto? Aquí, entonces 2. Entonces 6 varillas totales, ¿correcto? Ahora, si yo calculo el espaciamiento, ¿cuánto es el espaciamiento? A ver, 70 menos 12, estamos hablando de 58, ¿correcto? 58 entre 2, estamos hablando de 29 centímetros de espaciamiento entre varilla y varilla, ¿correcto? Ahora, lo que yo debo hacer siempre es lo siguiente. Colocar un estribo que amarre, en este caso, mis varillas, ¿sí? Correcto.
Y ahora tú me preguntas, ¿por qué 3? Nada más, por lo siguiente. Si ustedes pueden notar aquí, esta parte de aquí, nosotros estas varillas los estamos asegurando de que se van a amarrar y se están confinando. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque se encuentran justo en las esquinas. ¿Correcto? Nosotros colocamos ahí, en este caso, un amarre, pues no, ¿sí? Con alambre, ¿sí? Con alambre 16 amarramos en este caso nosotros nuestras varillas al confinamiento. Pero ¿qué sucede con la parte central? Correcto. Entonces, con la parte central nosotros también podemos amarrarlo, ¿sí? Pero ¿qué sucede si ya no solamente hay uno? Si hay 2 varillas. Entonces, el comportamiento que tengan 2 varillas, ¿sí? Que no estén en los extremos, en las esquinas, va a ser diferente, ¿sí? A que solamente exista una. ¿Correcto? ¿Por qué? El estribo, como les digo, se puede utilizar para amarrar 3 varillas solo, ¿sí? En este caso, el espaciamiento que existe entre las varillas, ¿sí? Sea menor a 15. ¿Correcto? Si es mayor a 15, como es en este caso, entonces la varilla del centro no se va a confinar, porque está muy lejos, ¿correcto? De los extremos, de las esquinas, ¿correcto? Entonces, ¿yo qué debo hacer? Entonces yo debo colocar ya no un estribo, sino debo colocar 2 estribos, ¿correcto? Entonces colocaría ahora 2 estribos para amarrar estas 2 de aquí, ¿sí? Porque al colocarlo a las varillas en los extremos, en las esquinas, estoy asegurando que se van a confinar de una manera correcta. ¿Bien? Si es que no están en las esquinas, están en el centro, yo debo verificar que sea menor a 15 centímetros la distancia entre varillas. Así estoy verificando que se va a confinar de manera correcta, ¿sí? En este caso, la varilla. Pero ¿qué sucede si hay 2? Si hay 2, ya el espaciamiento no va a ser pues, el adecuado. ¿Por qué? Porque el espaciamiento que existe entre varillas en las esquinas, ¿sí? Va a ser mayor a ¿cuánto? Va a ser mayor a 30. Entonces, ¿qué va a suceder? Solamente las esquinas se van a confinar bien porque están en las esquinas y las que se encuentran en el centro no se van a confinar de manera correcta. Porque los espaciamientos que existen ya no va a ser de 15. Para un lado va a ser de 15 y para el otro va a ser de 30. ¿Correcto? Y ha sobrepasado lo máximo permitido de la norma. ¿Correcto? Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe confinar. Es por eso que solo se permiten tener 3 varillas. Tienes que tener desplazamiento 15 para cada lado, como máximo. Si tienes 4, ya no hay 15 centímetros en cada lado, sino en un lado puede haber 15, pero para el otro va a sobrepasar los 15. Es por eso que no se permite más de 3 varillas en un estribo, en una línea de estribos. ¿Correcto? ¿Queda un poquito más claro lo que preguntaste? ¿Sí? Correcto, genial. Ya, entonces, con respecto a lo que es cortante, ¿quedó claro cómo encontrar el espaciamiento máximo permitido, ¿sí? Para el diseño por cortante de columnas? Sí, genial. Ya. Entonces, ahora vayamos a ver lo que es diseño por cortante por capacidad. Aquí es muy importante, ¿sí?, que presten atención y que tengan en cuenta lo siguiente, ¿correcto? Primero, para el diseño por capacidad, nosotros primero tenemos que tener en cuenta nuestro diagrama de interacción, ¿correcto? Entonces, ¿por qué? Porque para un diagrama, en este caso para el diseño por capacidad, ¿sí?, se necesita saber primero, ¿sí?, el aporte de las cargas de compresión y tracción en el acero, ¿sí? Porque dependiendo de ese valor, de esos valores, yo voy a encontrar cuánto es el momento, ¿correcto?, nominal, ¿sí?, que voy a utilizar para mi diseño. Recuerden que cuando hablamos de diseño por capacidad en una viga, ¿qué teníamos que tener en cuenta? La carga límite, ¿sí?, que se utilizaba para encontrar
diagramas de fuerza cortante, ¿correcto? En este caso voy a aplicar el mismo criterio. Voy a llevar al límite a mi columna. Entonces, para llevar al límite a mi columna, ¿qué necesito saber yo? ¿Cuáles son las cargas máximas que van a soportar? ¿Cómo sé yo cuáles son las cargas máximas? Teniendo en cuenta mi diagrama de interacción, ¿correcto? Recuerden que mi diagrama de interacción es una curva, ¿sí? Es una curva que me limita, ¿sí? Que me limita, ¿correcto? El área, ¿correcto? El área, en este caso, donde se van a ubicar mis cargas, tanto nominales como últimas de mi sección, ¿correcto? Entonces, si yo sé cuál es mi diagrama de interacción, entonces yo voy a saber dónde está el límite. ¿Dónde está el límite? El límite está en la curva, pues, ¿no? Tanto para carga como para momento. Es por eso que para mi diagrama de interacción es muy importante en mi diseño por capacidad, ¿correcto? Ahora bien, ¿cómo lo utilizamos? De la siguiente manera. Lo primero, tenemos que calcular nuestra carga última, ¿correcto? Calculamos nuestra carga última, ¿sí? Y con esa carga última me voy yo a mi diagrama de interacción nominal, ¿correcto? Entonces yo hago lo siguiente. Tengo mi carga última, digamos que mi carga última se encuentra en esta zona. Entonces yo ¿qué hago? Yo tengo que mi carga última se encuentra aquí, ¿sí? Entonces con este valor de carga última yo obtengo ¿qué cosa? Puedo tener tanto mi diagrama, en este caso mi momento, pues, ¿no? Entonces con este carga última me voy a mi diagrama de interacción e intersecto mi curva con mi carga última. Ojo, diagrama de interacción, no interacción de diseño, ¿sí? Fíjense que estoy intersectando con la parte de rojo, con la curva de rojo, ¿sí? Eso es importante, tengan en cuenta para que no se confunda, ¿correcto? La intersección se da aquí. ¿Qué diagrama es este? Este es mi diagrama nominal. Con carga última, me voy a mi diagrama nominal, lo intersecto, ¿sí? Y obtengo, en este caso, mi momento nominal, ¿correcto? Es como yo obtengo mi carga nominal, ¿sí? En este caso, mi momento nominal, pues, ¿no? Con este momento nominal procedo yo entonces a realizar los siguientes cálculos, pues, ¿no? Que es lo que vemos en la siguiente parte, ¿sí? Con ese momento nominal, ¿sí? Yo que obtengo mi momento promedio, porque el momento promedio está en función del momento nominal, multiplicado por el valor de alfa. ¿De qué depende el valor de alfa? Del edificio. O sea, de que si se encuentra apoyada empotrada o doblemente empotrada. ¿Correcto? Una vez que tengo el momento promedio, con ese momento promedio procedo yo a calcular mi cortante última. ¿Correcto? Calculo mi cortante última, ¿sí? Y luego procedo a hacer lo que hice en mi diseño por cortante por resistencia. Ya tengo mi cortante última, calculo mi cortante absorbida por el concreto, luego mi cortante que absorbe el acero, ¿sí? Y luego mi espaciamiento, ¿sí? ¿Correcto? Como lo expliqué también en vigas, lo primero que se hace es calcular la carga límite y luego con esa carga límite calculo mi cortante, pues, ¿no? Última. Igualmente voy a hacer aquí, pero la diferencia es que con mi carga última calculo mi momento nominal y con ese momento nominal calculo mi momento promedio y con el momento promedio calculo mi cortante última. Y así procedo a realizar mi cortante por capacidad. ¿Correcto? Entonces, pasaría a lo siguiente. Vamos a ver un ejercicio, ¿sí? Vamos a ver entonces la pregunta número 3, ¿sí? ¿Correcto? Ya, entonces se hace lo siguiente. Primero, se calcula el diagrama de interacción, ¿sí? Tenemos P por carga muerta, cortante de sismo y momento generado por el sismo. Y el diagrama de interacción es el siguiente, ¿sí? Teniendo estas pendientes, ¿sí?
La pregunta es la siguiente. Verificar mi diseño por capacidad. Entonces, ¿qué hago? Calculo primero mi carga última, ¿sí? Que es la que vemos aquí, ¿sí? Las que vemos aquí calculadas, ¿correcto? 0.9, 1.25, 1.4, ¿sí? Para cada uno, ¿correcto? Luego calcular las cargas últimas, calculo mi carga nominal. ¿Cómo calculo mi carga nominal? Como les dije, como este de acá es mi diagrama nominal, ¿sí? Vean aquí, P nominal, momento nominal, entonces este es mi diagrama nominal. Entonces con mi carga última, me voy a mi diagrama de interacción. Entonces veamos, 212 está aproximadamente por aquí, pues, ¿no? ¿Sí? Si yo dibujarlo de morado, 212 por aquí, pues, ¿no? Por aquí, paso aquí y luego bajo. Correcto, estamos hablando de cuánto, un aproximado de 50 y algo, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces procedo aquí, ¿sí? Tengo mi valor de momento nominal, 53. Ahora, ¿cómo lo calculo? De forma más exacta, tengo mis pendientes, calculo mis pendientes, ¿sí? Calculo mi ecuación de la curva y reemplazo el valor de, en este caso, el valor de y, que es la carga, ¿sí? Y obtengo mi momento, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? Y obtengo así mi valor de momento nominal para cada valor de carga, 112, 100 y 72. ¿Correcto? Una vez que yo calculo, en este caso, mi momento nominal, calculo mi momento promedio. ¿De qué va a depender mi momento promedio? Si es doblemente portado o apoyado en empotrado. En este caso, lo que yo debo hacer es lo siguiente. Que me dice en este caso, mi pregunta, me dice, realice el diseño por cortante por capacidad de la columna central del primer piso, ¿sí? Con un factor de sobreresistencia de flexión igual a 1.25. Entonces, el momento promedio, ¿cómo se calcula? Con el factor de sobreresistencia multiplicado por ¿qué? En este caso multiplicado por el momento nominal, calculado del diagrama de interacción, ¿sí? Entonces sería 1.25, momento nominal, ¿sí? El momento nominal lo multiplico por 1.25, obtengo los siguientes datos, y con este valor promedio calculo mi cortante última. Ahora, esto es importante que lo vean de esta manera, ¿sí? Fíjense, es, en este caso, una columna central, ¿correcto? Es una columna central doblemente empotrada. Si yo hago mi gráfica, yo lo voy a ver de la siguiente manera. Mi columna es la siguiente. Vamos a dibujarlo aquí abajo. ¿Correcto? Mi columna está aquí. ¿Correcto? Tengo doblemente empotrado. Eso quiere decir que hay momentos. ¿Sí? Entonces, vamos a dibujar los momentos. ¿Sí? Momento aquí. Momento aquí. ¿Correcto? Momento. Momento. ¿Sí? Luego que tengo momentos, ¿qué más tengo? Tengo cortantes, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces tengo mis cortantes. Voy a ponerle otro color verde. Cortantes. Que sea aquí. Mi cortante. ¿Sí? Y mi cortante aquí. Tengo mis cortantes, tengo mis momentos. Entonces, ¿qué hago? Yo debo aplicar, ¿qué cosa? ¿Cómo calculo mi cortante última? La cortante última, que en la que vemos aquí, va a ser igual a ¿qué? En este caso, cortante última aquí, mi cortante última aquí, ¿sí? Entonces, aplico un equilibrio, ¿correcto? Elimino una cortante en la parte inferior, ¿sí? Y a partir de ahí coloco y hago mi equilibrio. Sumatorias, ¿sí? Para un lado, ¿sí? En este caso sumatoria de los horarios, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al brazo palanca de toda la columna por la cortante última. Y así es como yo llego a este valor. Pues no. Ojo, este momento va a ser ¿qué momento? El momento promedio, pues no, que es el amplificado. Entonces, el momento que ven aquí va a ser M promedio, ¿sí? Y M, la parte inferior va a ser M promedio. ¿Correcto? Entonces sería M promedio más M promedio, que es la parte inferior, ¿sí? Va a ser igual a
la longitud de la columna por el valor de U. Correcto, va a ser entonces 2 por M promedio, va a ser igual a, en este caso, la longitud de la columna multiplicado por la cortante última. Entonces, ¿cómo calculo la cortante última? Va a ser 2 veces M promedio entre L, pues, ¿no? Que es lo que vemos aquí. Correcto. Ahora, ¿qué pasaría si vemos que la columna no es doblemente empotrada, sino empotrada apoyada? Hacemos lo mismo, ¿sí? Entonces, aplicamos una columna, ¿sí? En un lado vamos a tener nosotros un momento, pero para el otro no. Sería momento aquí, ¿sí? Correcto. El cortante, de esta manera, cortante aquí y cortante aquí. Pero aquí no va a haber momento, ¿correcto? Entonces, aquí yo tengo mi momento promedio, aquí tengo mi cortante última, y aquí también, pues, ¿no? Cortante última. Aplico equilibrio, ¿correcto? Sumatoria de momentos, ¿sí? En este caso la columna, ¿sí? Sería momento promedio, ¿sí? Entonces si yo pongo aquí, sería momento promedio, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a, en este caso, la longitud por la cortante última. Entonces, si estamos hablando ya no de un empotrado, sino empotrado apoyado, estaríamos hablando que en este caso sería M promedio por 1, ¿sí? Por L por DU. ¿Correcto? Entonces, si yo tengo un empotrado, sería 2 veces MPR entre L, y si tengo un empotrado apoyado, sería una vez MPR entre longitud. Y así obtengo mi valor de cortante última en la columna. ¿Correcto? Una vez teniendo calculado esos valores, el valor de la cortante última, ¿qué procede? Procede a calcular entonces mi aporte o cortante absorbida por el concreto, ¿sí? Que es lo que vemos aquí, ¿sí? ¿Cómo lo calculo? BU, ¿sí? Lo calculo en este caso 0.85, pues no, 0.85 raíz prima C por B por D por 1 más menos la cortante última, en este caso el P último, ¿sí? Entre 140 a G, pues, ¿no? Calculo el aporte que va a absorber el concreto y si es que me sale menor, la cortante del acero va a ser mayor que 0, ¿sí? Y si es menor, sería solamente el mínimo, pues, ¿no? ¿Cuál es el mínimo que especifica la norma? 30 centímetros. En este caso me sale que sí tengo valor de, en este caso, de cortante que va a absorber el acero, ¿sí? Por lo tanto necesito estribaje. Con ese valor calculo el espaciamiento para cada combinación, ¿correcto? En este caso sería 29, 29, 29, 30, 30. ¿Cuánto sería el espaciamiento máximo? Sería 25 centímetros, ¿correcto? Y así obtengo mi espaciamiento máximo de 25 centímetros. ¿Por qué es igual a 25? Porque en este caso tenemos espaciamiento igual a 29.9. Entonces yo no puedo colocar 30 porque si coloco 30 estoy infringiendo, pues no, con lo que me está pidiendo la combinación de 1.4 y 1.7. Entonces yo siempre tengo que colocar mi espaciamiento en 5 o en 10. O sea, 15, 20, 25, 30. ¿Correcto? Así es, así es. ¿Correcto? ¿Alguna otra duda? Creo que quedó claro, pues, ¿no? En este caso, como les mencioné, pues, ¿no? El espaciamiento calculado por diseño por capacidad, ¿sí? Generalmente te sale mucho menor, pues, ¿no? Al espaciamiento calculado por lo que es cortante por resistencia. Recuerden que igual sucede con lo que es en viga, pues, ¿no? Cuando calculamos por capacidad también, el espaciamiento es más crítico, por lo tanto necesito ajustar más, ¿sí? Entonces, desde ahí es un punto de partida, pues, ¿no? Porque cuando ustedes calculan por capacidad
y lo comparan con el de resistencia, les tiene que salir menor. Si les sale mayor, quiere decir que uno de los dos cálculos están mal, pues, ¿no? Entonces, desde ahí ya tienen un criterio para darse cuenta si sus cálculos están bien hechos. ¿Sí? Eso es importante que lo tengan bien claro, ¿correcto? Bueno, ¿alguna duda entonces con respecto a lo que enseño por columnas? ¿Sí? Tanto flexo-compresión como por cortante. ¿Sí? Ustedes me mencionaron algo de la pregunta 9, pues, ¿no? Bueno, no lo tengo resuelto, pero les puedo explicar cómo se hace, ¿sí? Correcto, vamos a tocarlo, ¿ya? Creo que la parte más complicada en sí de esta, porque me recuerdo, claro, es la pregunta 7, 8 y 9 está amarrado, pues, ¿no? Ya, claro. Los diagramas están amarrados, pues, ¿no? Entonces, si uno hace la 7, recién va a poder, en este caso, diseñar la 8 y la 9, pues, ¿no? Porque en este caso tienes que calcular de todo. Ahora, vamos a ver lo que dice, pues, ¿no? Dice, calcular los diagramas de normales, diagrama de momento flector y fuerza cortante para el pórtico completo para las cargas de gravedad en servicio, sin considerar la alternancia de carga, ¿ya? Para el análisis utilice la simplificación permitida de la norma, ya, correcto. A ver, veamos entonces, veamos la planta, ¿sí? La planta es la siguiente, a ver, la siguiente, pues, ¿no? Me dicen pórtico A, es todo este pórtico de aquí, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos lo siguiente. Si nosotros levantamos el pórtico, tenemos el siguiente. Ahora, vamos a hacerlo aquí mismo, ¿sí? Correcto, en esta gráfica de aquí vamos a aplicar entonces nuestra teoría, pues, ¿no? Primero, tenemos que realizar un metrado de carga, pues, ¿no? ¿Sí? Correcto. Nos dicen que tenemos además fuerzas laterales de 30 y 50, correcto. Ya, generalmente no vamos a realizar todo el cálculo completo, exacto, ¿sí? Porque no va a tomar mucho tiempo, pero vamos a tomar unos referenciales, ¿correcto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, calculamos nuestro metrado, ¿sí? A ver, vamos a comparar el metrado. ¿Cuánto es el metrado de comparación? Es aproximadamente sobrecarga 200 y 100, ya debe estar más o menos en 3 y 5 más o menos, pues, ¿no? Los amplificados ya, ¿correcto? Ya, entonces sería, pues, ¿no? Entonces, digamos, en el primer piso, en el techo del primer piso tenemos 5, ¿sí? Y en el techo del segundo piso tenemos 3 aproximadamente, ¿correcto? Con esas cargas nosotros tenemos que calcular nuestro diagrama de momentos. Ahora, como son de 2 pisos, nosotros no podemos utilizar el método de Cross, ¿correcto? El método de Cross solo se utiliza cuando vamos a calcular solamente de un piso. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer nosotros entonces? La única manera de calcular nuestro diagrama de momentos es utilizando, y en este caso, el método de gravedad. ¿Cuál es el método de gravedad? Elemento por elemento, ¿correcto? O otro método es calculando, como nos enseñaron en lo que es análisis 1, pues, ¿no? Por método de resistencia, ¿sí? O en este caso, lo que es ¿cómo se llama? Resistencia, perdón, lo que es matricial, pues, ¿no? Cálculo, en este caso, fuerzas cortantes por el método matricial, pues, ¿no? ¿Sí? Método de rigidez, perdón, ¿no? Método de rigidez y rigidez matricial, pues, ¿no? Esos son los puntos de cálculo más exactos, ¿sí? Pero también podemos hacerlo, como les digo, por gravedad, como tenemos que hacer elemento por elemento, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esos puntos, ¿sí? Nosotros calculamos nuestro diagrama de momentos y nuestro diagrama de cortantes. ¿Correcto? Tanto, independientemente, ojo, fíjense que aquí dice que debemos calcular para la carga muerta y viva, independientemente, ¿sí? Correcto. Y luego, aquí en la parte B nos dice modelo estructural para la carga de sismo lateral. ¿Cómo calculamos la carga de sismo? ¿Sí? La calculamos de la siguiente manera, pues, ¿no? Igualito que esto, pues. Pero con la diferencia que en este caso, fíjense que en este caso nos decían que las vigas no aportaban, pues, ¿no? Que no absorbían nada. Entonces nosotros podíamos distribuir nuestras cargas simplemente teniendo en cuenta el número de columnas. Sin embargo, para esta pregunta no nos dicen ese criterio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso nosotros no podemos distribuir nuestras cargas dependiendo del tipo de columna, sino vamos a distribuirlas de qué manera, teniendo en cuenta el área tributaria.
¿correcto? ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso la columna central va a chapar dos veces, ¿sí? La cortante comparada con las columnas de los extremos, ¿sí? Entonces, si yo tengo, digamos, en este caso, mi carga lateral de sismo va a ser de ¿cuánto? Me dice que para el piso 1 va a ser de, a ver, de 30 y para el piso 2 va a ser de 50. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en el piso 2 tengo 50, sería 50 entre 4, 25 para las columnas centrales y 50, 25 para las columnas laterales y 50 para la central. Y si tengo 80, divido 80 entre 4, sería 20 para las extremas y 40 para la central. Y teniendo en cuenta ese criterio, calculo en este caso, mis cortantes, pues, ¿no? Y mis momentos, ¿sí? Tanto en las vigas como en las columnas, ¿correcto? Teniendo en cuenta eso, luego, en la parte de la pregunta C, ¿sí? La pregunta C me dice el envolvente de resistencias, ¿sí? Ya tengo la parte A y la parte B, simplemente lo que hago es aplicar, pues, ¿no? En este caso la amplificación, ya tengo mi carga muerta y viva, ¿sí? Multiplico 1.4 carga muerta, 1.7 carga viva. Luego, considerando las cargas de sismo, ¿sí? 1.25, la suma, más la de sismo, menos la de sismo, 0.9 carga muerta, más sismo, menos sismo, pues, ¿no? Y obtengo mi diagrama total, pues, ¿no? Creo que la más complicada, a mi parecer, es la 7A, pues, ¿no? Que es en este caso los cálculos de cargas de gravedad, pues, ¿no? Como les digo, ese cálculo es muy extenso, ¿sí? No me va a tomar unos minutos hacerlo, ¿sí? Por lo mismo que les digo, es un edificio de 2 pisos, pues, ¿no? Entonces, creo que lo más razonable es hacerlo por el método de rigidez, pues, ¿no? ¿Sí? Calcularlo de forma concreta. Así es, esa pregunta es demasiado larga. Sí, así es. Haciendo la pregunta 7 ya, pues, ¿no? Tienen la pregunta 8 y 9 ya, pues, no regalada, pues, ¿no? Creo que la pregunta 7 era la más complicada, ¿no? Entre estas tres, pues, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? Bueno, ¿tienen alguna otra duda entonces respecto a lo que hemos visto el día de hoy, que es diseño de columnas por flexocompresión y cortante? ¿O tienen alguna duda de la tipo C, ¿no? Al respecto, pues, ¿no? Pues prácticamente ya hemos tocado casi todo, pues, ¿no? ¿Sí? Solamente faltaría para la siguiente clase. Para la siguiente clase faltaría lo que es viguetas y lo que es losas. Bueno, a ver, veamos qué dice. Para el diagrama de fuerza normal, ¿se puede hacer por metrado de columnas? Sí, fuerzas normales. Claro, recuerda que las fuerzas normales en las columnas influyen, pues, ¿no? El metrado, en este caso, tú vas a calcular el metrado por área tributaria, pues, ¿no? En una columna. Entonces, eso va a influir dentro de tu diagrama, ¿correcto? Justamente por eso les decía, ¿sí? Recuerden que para la pregunta 7C, ¿dónde está? La pregunta 6B, ¿no? Que está relacionada con la carga de sismo. ¿Cómo se calcula la carga de sismo? Por área tributaria, ¿correcto? ¿Por qué? Porque en este caso las vigas no son muy rígidas como para que no absorban. Entonces se va a considerar entonces ese criterio, ¿correcto? Entonces igualmente para llegar a más aquí, ¿sí? Se puede utilizar un metrado de cargas y realizar con ese metrado de cargas directamente, pues, ¿no? En el diagrama de fuerzas nominales. Además, creo que aquí te lo piden, ¿no? Porque dice, eh, para el análisis utilice la simplificación permitida de la norma en el artículo 8.333 y el metrado de cargas isostático detallado para las vigas y columnas, claro. Entonces, si tú tienes el metrado isostático para las vigas, calculas mi carga muerta, la carga viva, y para las columnas también, pues, ¿no? Esa carga muerta y viva influyen mucho con el peso propio también, pues, ¿no? Para realizar entonces el diagrama de fuerzas normales. Claro, en la 7B sí, o sea, sí se utiliza el método del portal, pero tienen que tener en cuenta lo siguiente, que en este caso la distribución va a ser en función del área tributaria, pues, ¿no? Entonces ya no va a ser entre 3, sino va a ser entre 4. ¿Por qué? Porque en este caso las vigas no van a absorber, pues, ¿no? En este caso, cortante, pues, ¿no? Comparado como lo que decía, pues, ¿no? Si se dan cuenta aquí en la pregunta, si es 3A, 3B, ¿no? A ver, la pregunta 3, ¿qué dice? Miren, fíjense, es importante que lo tengan en cuenta. Dice, suponga
que las vigas son muy rígidas en flexión y desprecie las fuerzas axiales en las columnas generadas por las fuerzas laterales. Suponga que las vigas son muy rígidas en flexión. ¿Correcto? Entonces, ¿eso qué va a generar? Que mi carga aquí, ¿sí?, se distribuya de forma unilateral entre las tres. ¿Correcto? Eso es importante. Entonces, pero en esta pregunta 7 no me dice ese criterio. Por lo tanto, ¿yo qué debo hacer? Debo dividir ya no entre 3, sino entre 4. ¿Por qué? Porque el área tributaria afecta. ¿Sí? Es importante. Ya, a ver, para la pregunta 6C. A ver, la pregunta 6C. Ah, correcto. Esta pregunta también es una pregunta repetida. Sí, pero es un poco compleja, ¿no? Para el cálculo de diagramas, pues, ¿no? Tener mucho en cuenta. Diseña la columna por flexión. Solo barras de una... Ya. Ah, ya. Te piden diseñar la columna por flexión. Ya, correcto. O sea, te piden distribuir el acero. Ya. Lo voy a tocar ahora, pues. ¿Sí? Ya, a ver. Para realizar en este caso el diseño por columna, ¿sí? No lo mencioné, sí, ahora lo vamos a ver. Nosotros tenemos que aplicar los siguientes puntos, ¿sí? Para diseño de columnas, nosotros tenemos que utilizar la cuantía de acero por el método del ábaco, ¿correcto? Entonces tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, ¿dónde se encuentra la columna? Si es una columna central, si es una columna esquinera, ¿sí? Para poder distribuir nosotros, ¿sí? Y cuando vemos una columna esquinera, tenemos que ver si la excentricidad, ¿sí?, generada por el momento es menor al peralte entre 2 o si es mayor al peralte entre 2. ¿Correcto? Entonces, tenemos que aplicar lo siguiente. Primero, a ver, veamos la pregunta. En este caso, diseña la columna ya. Ya, no he hecho los cálculos de esa pregunta tampoco, ¿sí? Y entonces, vamos a ver ya. Vamos a suponer que la columna en este caso se encuentre de esta manera, ¿correcto? Que sea una columna central. Bueno, en realidad sí es una columna central, pues, ¿no? Como lo podemos ver aquí, ¿sí? Es una columna en el centro, ¿sí? Vemos las vigas que están a los extremos en tipo voladizo, pues, ¿no? Es más, son vigas invertidas. Aquí deben tener mucho en cuenta la cortante, porque cuando son vigas invertidas, las cortantes de las vigas, por ejemplo, no se dan a D de la cara. Ese es un criterio muy importante, ¿ah?, que deben de tener en cuenta. Cuando son vigas invertidas, las cortantes en las vigas, el BUD que calculan ustedes va a ser igual a la cortante, no a D de la cara, sino a la cara. ¿Sí? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta para su examen, ¿sí? Porque si lo calculan con AD de la cara, están aplicando mal el método de diseño por corte. ¿Correcto? Ya. A ver, sigamos aquí entonces. Como es una columna central, entonces yo voy a aplicar lo siguiente, el siguiente método. Para poder saber la cuantía de acero que se debe colocar, como mínimo se debe partir de las cargas últimas que ésta recibe. O sea, lo primero que debemos hacer es lo siguiente, calcular nosotros nuestras cargas, ¿sí?, nuestro diagrama de momentos aquí, ¿sí?, y nuestras cortantes y nuestras fuerzas normales, ¿correcto? Calculo, entonces, ¿qué hago? Calculo mi carga muerta y mi carga viva de la columna, ¿correcto? Teniendo en cuenta lo siguiente, que calculo mi carga última. Con esta carga última aplico lo mismo que aplicamos para nuestro diagrama de interacción. ¿Recuerdan el primer punto, que era punto donde no existía momentos, que es el punto de compresión pura? Ya, ese mismo criterio aplicamos aquí para calcular nuestra carga nominal. O sea, es lo mismo, ¿sí? Aplicamos ese mismo punto. Entonces, el P nominal máximo va a ser igual a ¿qué? A 0.8 por 0.85 F'C por la resta del área bruta menos el área del acero, más área del acero por la fuerza de influencia, ¿correcto? Ese valor lo multiplico por 0.7 para encontrar en este caso, el de diseño, ¿correcto? Y ese valor de diseño sería la carga última. Teniendo entonces ya mi carga última, procedo ¿a qué? A realizar en este caso, mi cuantía de acero, ¿correcto? Ahora, fíjense, mi carga última, ¿a qué es igual? Ya lo calculé aquí, pues, ¿no? Si ya lo calculo aquí, mi carga última, el único valor que no tengo es mi cuantía de acero total. ¿Correcto? Entonces yo aplico, digamos que sale 50 toneladas aquí mi carga última. Tengo 50, tengo el F'C, el AG ya lo tengo, porque ya tengo las dimensiones, y el esfuerzo de influencia ya lo tengo. Simplemente opero la ecuación y obtengo de este valor mi área de acero. Y tengo que verificar que mi cuantía se encuentre entre 1 y 6. Pues, ¿no?
Es lo único, ¿sí? ¿Correcto? Aquí no utilizo ábacos, ¿correcto? El ábaco lo utilizo cuando estamos hablando de caso de columnas esquineras con excentricidad grande o pequeña. Ya, interesante, muy buen apunte, muy buen aporte. Cuando nosotros tenemos acero negativo, ¿qué quiere decir? Lo siguiente, que no es necesario, pues, no tener acero, pero entonces, ¿qué debo colocar? La cuantía mínima, pues. O sea, me está diciendo el cálculo, me está diciendo, oye, ¿sabes qué? No es necesario colocar acero porque el concreto resiste todo. Ya, pero yo necesito, por teoría, colocar, ¿qué cosa? Acero. Entonces, si yo no necesito acero teóricamente, ¿qué debo colocar? El acero mínimo. ¿Cuál es el acero mínimo? La cuantía de 1%. Entonces, si ya tengo mi cuantía de 1%, ya tengo mi área bruta, entonces calculo cuánto es el acero que debo instalar. Y entonces, ese acero, el mínimo, es el que debo instalar en mi sección. Eso es lo que debieron haber colocado, la cuantía mínima. Cuando le sale cuantía negativa, que deben colocar la cuantía mínima. Es igual que hacíamos en vigas, pues, ¿no? Cuando veíamos en este caso que el acero que debíamos colocar era menor que el acero mínimo, ¿cuál colocábamos? El mínimo, ¿no? Es lo mismo aquí. Si vemos que el acero que nos piden es menor que el acero mínimo, ¿qué coloco? El mínimo también. Así es, siempre se debe colocar el mínimo, ¿sí? Si no cumple con la desigualdad, tanto en cuantías por flexión de compresión como en cuantía por flexión en vigas. ¿Correcto? No influye en el que en el total de la carga no esté aplicada en el centro. Claro, en este caso, si la carga no está aplicada en el centro, va a existir una excentricidad, lo cual vamos a ver aquí que se trata en una columna esquinera. Pero para efectos de su práctica no estaba en el, no se aplica esto, pues, ¿no? Porque como pueden ver ustedes, en este caso la carga se va a aplicar en el centro. Si tuvieran acá una columna esquinera, sí se va a ver de diferente manera, pues. Ah, ya, o de repente por el hecho de que aquí, ¿no? Si ustedes pueden ver que la columna en este caso soporta una viga por un lado de 280 y otro de 370. Quizás por eso me mencionan, pues, ¿no? Correcto, ya. Entonces, si es así, entonces, en este caso, lo que tienen que hacer ustedes es lo siguiente, pues, ¿no? Verificar primero si, en este caso, la excentricidad es menor que H medios, que es el peralte, ¿sí? Entre 2, o es mayor, pues, ¿no? ¿Sí? O es mayor. Entonces, ¿qué deben hacer? Lo siguiente, pues, ¿no? Primero, verificar en este caso, igual que aquí, primero calcular las cargas muertas y vivas, ¿correcto? Las cargas muertas y vivas, las calculan, ¿correcto? Luego calculan las cargas últimas, ¿sí? Tanto de diagrama de, momento, de fuerza normal como de momento flector, ¿sí? ¿Correcto? Una vez que tienen esos valores, lo que se hace es lo siguiente, verificar en este caso cuánto es la excentricidad. ¿Cómo calculan la excentricidad? El momento último lo dividen entre la carga última y verifican dónde se encuentra la carga última para que no existan momentos. Recuerden que si el diseño de una columna se realiza solo por cargas, no por momentos, ¿correcto? Entonces lo que tienen que hacer ustedes es colocar la carga, en este caso, de manera en que, en una posición, de manera en que no exista momento. Por eso es que se calcula la excentricidad, ¿correcto? Luego de calcular la excentricidad viene lo bonito. Pues voy a reproducir en este caso los ábacos, ¿sí? Voy a abrir, si ustedes tienen a la mano su libro de concreto armado, ¿sí? Sería bueno que lo abran para que me sigan, ¿sí? Vamos a ver los apuntes. Acá están los ábacos. Ya, entonces hacemos lo siguiente. Lo primero que deben hacer es lo siguiente, ¿sí? 1. Una vez que ustedes ya tienen calculado su excentricidad, ¿sí? Una vez que ya tienen calculada su excentricidad, lo que deben hacer es calcular el valor de G. ¿Cuál es el valor de G? El valor de G es el valor que existe, ¿sí? En este caso,
la distancia que existe entre varilla y varilla, ¿sí? En el valor del ancho, ¿sí? Fíjense, ¿sí? Dividido entre t. ¿Qué cosa es t? T es el espesor, ¿correcto? En este caso viene a ser el valor de h, ¿correcto? Fíjense aquí, ¿sí? ¿Correcto? Calculo el valor de t, ¿sí? ¿Correcto? El valor de g que vale t entre h, ¿correcto? Es importante, ¿sí? Que lo entiendan, ¿correcto? Ahora, si el valor no se encuentra en las tablas, se interpola, ¿correcto? Ahora, fíjense, una vez que yo calculo el valor de g, yo me paso a los valores de, en este caso, los diagramas, donde verifico, fíjense, a ver, aquí comenzamos, que aquí en la parte superior se encuentra el valor de g. ¿Ven? ¿Sí? Entonces yo teniendo ese valor, yo ubico qué tipo de ábaco voy a necesitar, ¿correcto? Entonces, ese es el primer punto para mi diseño por ábacos, ¿correcto? Luego de calcular el valor de g, lo que yo debo hacer es lo siguiente, ¿sí? Calcular el valor de e entre t, ¿correcto? ¿Para qué? Fíjense, si yo tengo el valor de g, yo tengo el valor de e entre t, ¿cuál sería? El valor de e entre t es la línea que parte desde el origen, ¿sí? Hasta los extremos de las curvas, ¿correcto? Con este valor de g ya tengo mi ábaco, ¿sí? Con este valor de t ya tengo, en este caso, mi línea, ¿sí? Mi línea que va a intersectar a cada una de las curvas, a cada uno de los ábacos, ¿sí? Y además, ¿sí? Necesito calcular ¿qué cosa? Mi valor de KU, ¿correcto? Que es el valor que se encuentra aquí, ¿correcto? No, perdón, calculo en este caso el valor de la curva, que es ρ tm. Con este valor calculo yo el valor de K, ¿correcto? Entonces sería así, ¿correcto? Yo calculo entonces, ¿qué cosa? Primero G, ¿sí? Calculo G, luego entre T, luego el KU, y con el KU obtengo el TM. Y con el TM obtengo entonces cuánto es mi cuantía. Entonces veamos, a ver, ya tengo el valor de G. Digamos que mi valor de G me sale 0.6, ¿correcto? Ahora yo calculo el valor de entre T. Digamos que mi entre T me sale 0.125, ya 0.13. Entonces, ¿qué hago? Lo siguiente. Entonces voy y dibujo, pues, ¿no? Entonces dibujo desde aquí, ¿dónde está 12.5? 10, 11, 12.5, pues, ¿no? Por aquí, por ejemplo. Ya. Entonces ya tengo mi línea, ¿correcto? Ahora ya tengo mi línea, ahora que ya tengo mi línea, ¿qué hago? Calculo cuánto vale mi valor de KU. ¿Cuánto vale mi valor de KU? Está en función de PU, ¿sí? Y en función de F'C por B por T. ¿Cuánto vale el T? Es el H, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces calculo esos valores, ¿sí? Calculo el valor de KU y luego lo intersecto aquí, pues, ¿no? Digamos que mi KU me sale, no sé, 0.8, pues, ¿no? Entonces lo que hago es lo siguiente, ¿sí? Entonces, calculo aquí. Entonces, digamos, me sale 0.8, ¿no? Digamos que es aquí, entonces me sale aquí. Entonces, una vez que yo tengo aquí mi valor, aquí tengo mi curva, ¿correcto? Entonces mi curva sería la que pasa por ese punto, ¿correcto? Entonces, mi curva sería la que pasa por el punto de morado, pues, ¿no? Sería por aquí, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces sería aproximadamente, ¿cuánto? 0.80, 0.90, 0 y acá 1, sería, pues, por ejemplo, 0.98, pues, ¿no? Entonces mi ROTM, ¿cuánto vale? 0.98. Entonces, ya tengo mi valor de ROTM, que vale 0.98, ¿sí? Calculo mi valor de M, ¿cuánto vale mi valor de M? Fy entre 0.85 F'C, y lo divido a ROTM, y obtengo el valor del ρ, pues, ¿no? Que es mi cuantía de acero que voy a instalar, ¿sí? Y luego calculo el área de acero. ¿Cómo calculo el área de acero? Mi cuantía, ¿cuánto vale área de acero total entre el área bruta, ¿no? Y así calculo mi cuantía de acero. Y eso es lo que voy a distribuir en mi columna. Ojo, como estoy utilizando
este abaco, ¿qué quiere decir? Que yo voy a distribuir mi cuantía de acero de esta manera, ¿correcto? Digamos que a mí me sale 20 centímetros cuadrados, ¿correcto? Entonces yo tengo que distribuir cuantía de esta manera, 4 en la izquierda, 4 en la derecha, ¿sí? Y en la parte superior e inferior tendría 5 y 5. Entonces yo, dependiendo de esta distribución, yo voy a colocar los diámetros que necesite, pues, ¿no? Entonces distribuyo mis 20 de esta manera, con esta distribución que ven en la gráfica. ¿Correcto? Si yo obtengo ahora, y he utilizado, digamos, otro tipo de ábaco, ¿sí? Digamos que me voy y utilizo el ábaco de aquí, que es 0.7, lo mismo, pues, ¿no? Voy a utilizar de, este tipo de distribución de varillas, ¿correcto? Igualmente aquí, si utilizo, por ejemplo, una de estas de acá, que es la de 0.8, igualmente, pues, ¿no? Aquí voy a utilizar ese tipo de varillas, eso quiere decir que solamente voy a utilizar 2 ramas de 4 cada uno, pues, ¿no? Y así utilizo la que voy a, en este caso, que depende mucho del ábaco que voy a utilizar. Pues, ¿no? ¿Sí? Correcto. ¿Tienen alguna duda al respecto de cómo calcular, en este caso, la cuantía de acero teniendo en cuenta los ábacos? ¿Sí? ¿Quedó claro? Claro, genial. Ya. ¿Tienen alguna otra duda con respecto a la clase de hoy? Que en la clase de hoy hemos tocado todo lo que tiene que ver con columnas, ¿sí? La clase del día domingo, ¿sí? Hay que programarla, hay que programar una hora, como les digo, sería bueno que sea en la tarde, quizás de repente a las 3 o a las 4 de la tarde, ¿sí? Cuando ya han almorzado, están descansados, ¿sí? Quizás esa clase sea un poco más larga, ya no creo que dure 2 horas, ¿sí? Voy a tocar tema de lo que es viguetas y losas macizas, ¿sí? Y además le voy a dar, pues, no un tiempo, ¿no? Como para que me puedan preguntar por los ejercicios que hayan resuelto, si tienen algunos problemas que quieren resolverlos, ¿sí? Los podemos ver también ese día, ¿sí? Probablemente la clase dure más de 2 horas, como les digo, ¿sí? Así que estudien, ¿no? Estudien y si tienen algunas dudas el día domingo lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, si no hay más dudas, entonces, hasta aquí sería la sesión del día de hoy, ¿sí? Bueno, los veo el domingo entonces, pues. Muchas gracias.